sí, casi como esto que hace una carátula casi para la grabación, agradecer al colectivo, al canal Explícitas que que hayáis aceptado colaborar en nuestro proyecto que estamos haciendo Picasso, que ahora explicaré un poco, a Nancy también, a todos los que estáis aquí, este espacio maravilloso y tan limpio, tan nuevo. Solo un poco para situar, estamos haciendo un proyecto en el Museo Picasso, aquí al lado, con Pedro G. Romero como artista, y yo me llamo Valentín Roma como comisario de alguna manera o como curador del proyecto, donde estamos revisando un poco el proyecto se titula Economía Picasso, y estamos revisando un poco el papel, dicho así rápido, revisando un poco el papel de Picasso en el sistema de la producción cultural, económica y artística contemporánea. Algo que de alguna manera Picasso siempre había estado como situado como un genio, que no, cuando Picasso básicamente lo que hace es generar un sistema para el arte que ha variado muy poco, con todo lo controvertido que eso conlleva. Es decir, generar un sistema comercial en el cual trabajamos en el campo del arte. Al hilo de eso, al hilo de esa exposición que se puede visitar desde el jueves pasado, desde el día 24 en el Museo Picasso, que por supuesto estáis invitados todos ahí, pues he hecho una exposición con obras de Picasso, obras de artistas contemporáneos y trabajos de Pedro G. Romero. Al hilo de eso hemos organizado, al hilo de esa exposición y dentro del proyecto hemos organizado una serie de debates, de charlas, de presentaciones, de eventos performativos que le llamamos. Hemos organizado tres, unos que ya se hicieron, que se llamaban intercambios, que tuvieron lugar en el Museo Picasso y que pues pasó gente, pues artistas como Isidoro Valcárcel Merina, colectivos como Spy en Blanc o como Todo Hacen de Madrid, gestores culturales como Joaquín Vázquez, María Espesa, etc. Y luego hemos organizado, que es donde se encuadra un poco esta presentación de hoy, otro ciclo de charlas que llamamos particiones y donde hacemos un poco la partición es en sentido casi literal, es decir, hemos tratado de sacar una serie de temas o de hacer una especie de índice temático de algunas cuestiones que tienen a ver de una manera muy general con el conocimiento, con la economía, con la cultura, etc. Alrededor de un mismo tema se producen dos conferencias, y de ahí la palabra el término partición, dos conferencias simultáneas. Una en el espacio, digamos, protegido del museo, también en el espacio un poco sacramental del museo, y otra en diferentes lugares de la ciudad. Componen un poco una cartografía de espacios diferentes, alguno autogestionado, por ejemplo en RAI, o hemos ido al Ateneo Barcelonés, al Ateneo Enciclopédico Barcelonés. Hemos hecho una especie de versión, digamos, de un mismo tema con una doble perspectiva en un espacio con una conferencia tradicional. Normalmente los conferenciantes que van a ese espacio, digamos, del museo, pues plantean temas, si queréis, un poco a ver, en algunas ocasiones más académicos, por decirlo de alguna manera, o con unos códigos más académicos, y en otro plano también nos interesaba abordar ese mismo tema desde otra perspectiva distinta. Esa es la idea de la partición, esa es la idea, digamos, del reparto. Aparte de eso, estamos haciendo otro ciclo que se llama Amistades, que es una serie de intervenciones a modo de rumores falsos sobre Picasso. Eso es todo. Insisto, gracias por estar aquí, nada más. Bueno, primero agradecer a los culpables del Archivo X, responsables de ello, y bueno, agradecer por el espacio a la gente de Patrimonio y también a las dos compañeras que están aquí, que ahora las voy a presentar. Mi nombre es Nancy Garín y estoy aquí representando a un equipo de investigación, Equipo Red. Primero quiero presentar lo que es Equipo Red, por lo cual me hago parte de este proyecto. Equipo Red es una plataforma de investigación y de acción transterritorial de carácter colaborativo
y que busca la articulación con espacios del pensamiento crítico, con una estructura semiautónoma y de autoformación y autoaprendizaje permanente. La investigación para nosotros como equipo tiene que ver con la vida cotidiana y es cotidiana, con la construcción de redes, alianzas, complicidades y también con la idea de trabajar en espacios de pensamiento que actualmente pueden ser tomados como espacios de recalidad crítica. Por eso nos ligamos, digamos, a lo que significa el pensamiento feminista, el movimiento queer, trans y también lo que hoy se está llamando las pedagogías radicales. Con respecto a eso, bueno, nosotros también vamos trabajando en extensiones afectivas, intergeneracionales, en la idea esta, digamos, de construir redes de pensamiento crítico. En este sentido, nosotros hemos estado trabajando, y esa es la razón por la cual hoy día estamos aquí en esta mesa o en este encuentro, respecto a las políticas del cuerpo. Hemos llevado a cabo un encuentro, un seminario, ahora hace poco en Chile y en Buenos Aires, que tiene que ver con el tema de las políticas del cuerpo en los últimos 30 años, y desde ahí, bueno, nos sumamos a este proyecto de Archivo X respecto al tema de la economía del cuerpo y la biopolítica. Con respecto a ello, bueno, aquí en la mesa, las dos invitadas las voy a presentar, Isabel Holgado y Montse Neira. Isabel Holgado es antropóloga, pertenece es miembro, digamos, del LICIT, que es la línea de investigación y cooperación con la inmigración y las trabajadoras sexuales, y también hace parte de la asociación Al-Hanan, que es una asociación de mujeres por la educación intercultural. Y por aquí a mi lado, Montse Neira, ella es trabajadora sexual autónoma, además es cientista política, y ella ha luchado en los últimos años por la dignidad y el fin del estereotipo respecto a las trabajadoras sexuales, también por evitar las políticas de segregación respecto al trabajo de las compañeras trabajadoras sexuales, contra la criminalización de las trabajadoras sexuales y los derechos sobre el propio cuerpo. Así que bueno, primero le quiero dar la palabra a Isabel. Nosotras los días anteriores nos reunimos, estuvimos cruzando ideas, preguntas, y nos hicimos un plan como de por dónde iba a ir la discusión. Primero le doy la palabra y después podemos abrir el debate o entre nosotras mismas. Okay. Muy bien, gracias Linda. Bueno, devuelvo las expresiones de agradecimiento, gracias por... ¡Ay, es verdad! Ya se puede hecho correr hoy. No, de verdad que me ganapamos. Bien, bueno, nada, lo dicho, que es una gran noticia, estamos estrenando esta sala y que mejor que estrenarla hablando de putas. Qué mejor tema para que nadie se quede indiferente, ¿verdad? Que hablar de prostitución. Yo, como decía la niña Nancy, pertenezco a ambos colectivos, al ICIT y también al colectivo Al-Hanan. El colectivo Al-Hanan ya no es solamente mujeres, hacía muchos años que afortunadamente somos un colectivo de personas donde sobre todo trabajamos todo tipo de frontera social. El objetivo principal es luchar contra todo tipo de prejuicios, de barreras, de rótulos sociales que en definitiva lo que hacen es dividir a la gente y dificultar muchas veces las estrategias de convivencia, ¿no? Y de cohesión social. Y por supuesto el estigma de puta es uno de los hit parade dentro de nuestro trabajo, ¿no? Trabajamos mucho con el prejuicio por la opción sexual, por supuesto, y también el tema de la edad. En el colectivo Al-Hanan hay un montón de mujeres divinas, mayores, que además trabajan y nos enseñan todos los días un montón. Y entonces desde el año 2007 LICIT como espacio de sensibilización, de creación de conocimiento está incluido dentro de Al-Hanan. Bien, hablar de prostitución es pues hablar de la vida, ¿no? Yo creo que no hay fenómeno social más total que la prostitución, ¿no? Podríamos darle muchos enfoques, pero nosotros hoy lo que queríamos sobre todo era que llevarais muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Pero a poder ser que fueran preguntas nuevas, porque si de algo adolece el fenómeno de la prostitución dentro del imaginario social, de nuestras propias opiniones, es que todo el mundo tiene una opinión sobre ello y casi nadie tiene un conocimiento suficiente y autorizado
para poder hablar respecto a ese fenómeno, ¿no? Cuando hablamos de prostitución, todo el tiempo lo primero que se nos viene a la cabeza que es mujer machucada, traficada. Fijaros cómo enseguida ante esa palabra no hay ninguna imagen en positivo que se nos venga a la cabeza, ¿no? Yo puedo asegurar que se generan muchas imágenes y muchas realidades positivas, ¿no? Pero sin embargo hay como una campaña muy intencionada desde hace muchísimos siglos y que sigue completamente vigente, de seguir manteniendo ese estigma, esa especie de rótulo mancillante que lo que hace en definitiva es crear una identidad en déficit, ¿no? Si os fijáis, yo no sé si alguno ha trabajado con población mental, pero los procesos de estigmatización funcionan igual. O el loco, o el preso, o la puta, el maricón en otros tiempos o en otros contextos. Es decir, se trata de construir a los pandemonios sociales y nuestra tarea es preguntarnos por qué esa vigencia de esos pandemonios sociales, ¿no? Si venimos al caso de la prostitución, donde lo que se pone en juego es hombres y mujeres, pero verdad que siempre pensamos en prostitución femenina, ese es otro de los ejemplos donde el estigma se ve muy claro, ¿no? El estigma de la puta es absoluta y exclusivamente de las mujeres. A los hombres chaperos o a los hombres que venden servicios sexuales con hombres o mujeres no les cae arriba ese rótulo que supuestamente te inhabilita, ¿no?, para poder tirar adelante tu vida. Sobre ellos, los hombres nunca son vistos como víctimas. Los hombres sois o villanos o criminales, ¿no? O héroes o villanos. No. El término víctima no va asociado al género masculino. Ahí tenéis un ejemplo más de cómo es una estrategia claramente pensada para controlar a las mujeres. No solamente a las mujeres en prostitución. Si vemos qué es lo que se pone en juego en un fenómeno de prostitución, cualquier mujer del chino de toda la vida, cualquiera de nosotras, podríamos decir que la prostitución es un intercambio explícito y transparente de dos personas adultas de sexo por dinero. Y a veces no sexo, a veces compañía, conversación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en puridad, la prostitución es eso, es un pacto transparente y consentido. Lo de consentido sobra porque estamos hablando de pacto. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque si os fijáis, sobre todo los medios de comunicación, todo lo que se promueve desde los mass media, ¿no?, desde los medios de comunicación hegemónicos, no La Independiente, que es que aprovecho para decirlo, una revista estupendísima con visión de género que está echando para adelante un grupo de periodistas voluntariamente y con mucho coraje. ¿Dónde estaba? Medios de comunicación. Gracias. Bueno, fijaros cómo todo el tiempo, qué tipo de imaginario se está construyendo respecto a la puta. En ningún momento se están dando valoraciones en primera persona, es decir, ya tenemos una violación porque si abordamos esto desde los derechos humanos, os puedo decir que se violan absolutamente todos, ¿eh? O sea, si llevamos al terreno de los derechos humanos este fenómeno, ya estamos ante una violación flagrante, sistemática y normalizada de un montón de derechos, con un colectivo que no comete ningún delito. ¿Cuál es el delito que comete una mujer en prostitución? Veamos lo que interviene. Interviene sexo, interviene dinero. Y un tercer factor muy importante, interviene lo explícito. Se hace explícito. Lo que distingue un trato de prostitución de cualquier otro trato sexo, erótico, festivo, llámese romance, probablemente tenga que ver que en la prostitución no hay trampa ni cartón. No hay que hacer campaña electoral, no te tienes que vender, mentir como un cosaco o una cosaca, no hay incertidumbre, ¿verdad? Pero en realidad, presentando una relación que no sea interesada. Todo va a decir, no, el amor. No, estoy caricaturizando un poquito. Pero lo que se trata es de ver cómo la sexualidad, la libertad sexual, reconocida por nuestra Constitución, considerado por favor, ¿no?, en nuestra sociedad a esta altura de la vida, un derecho absolutamente inalienable e incuestionable, que además está recogido, como decía, por la Carta Magna. Si yo decido acostarme durante una semana con 29 personas distintas, pero no hay dinero explícito, soy superliberada, emancipada, dignísima de la muerte. Pero si decido acostarme 29 veces en una semana donde hay un trato previo y luego se construye la relación, entonces soy una víctima machucada, maltratada, que no estoy haciendo un uso legítimo y libre sobre mi sexualidad. Cuando los 70 el movimiento feminista plantea
mi cuerpo es mío, también había la posibilidad de hacer negocios con el cuerpo, ¿verdad? Hola, buenas tardes, María. El dinero es el bien supremo de esta sociedad, o sea, vivimos en un mundo donde absolutamente todo está hipermercantilizado. De un modo lo que pretendo es que llevaros a preguntas donde se pongan en evidencia las múltiples contradicciones que manejamos respecto a este fenómeno y cómo muchísimas veces cuando presuntamente nos están hablando de garantía de derechos, de respeto a la integridad, que no vivan con violencia, estamos ocultando detrás de esa victimización toda una suerte de temas cruciales como son el tema laboral, el tema de las desigualdades económicas, la precarización de la existencia a pasos agigantados y sobre todo una cuestión que tiene que ver con la valoración sexual, sobre todo por parte del movimiento de mujeres en el poder que tiene esas posiciones más encontradas y para nada dialogantes. El tema crucial está en considerar sin cuestionamiento, sin crítica, que una mujer pueda vivir su propia emancipación poniéndole precio a su facultad sexual. Y fíjense lo que dije facultad sexual, no dije cuerpo. Los cuerpos no se venden, ¿no? Y si lo hacemos todos, de variopintas maneras, pero los cuerpos de las mujeres no se venden. Lo que se está es haciendo un uso táctico de una facultad sexual, de una sexualidad. Un punto crucial, cómo a través de esta estigmatización, la otra supuesta cara, que es la victimización, no dejan de ser dos caras de la misma moneda. El que me victimiza está ejerciendo una relación de dominación sobre mí. Pero pensar en cualquier colectivo victimizado, pensar en las mujeres como colectivo histórico, siempre éramos el pero, ¿no? El ser incompleto, necesitado siempre. Las mujeres hemos sido construidas para que siempre necesitemos a alguien y para que vivamos con miedo y con culpa y vergüenza y todas esas cosas. Pues estas cosas que a priori parece que las llevamos todos súper requete bien y ya, pues eso está muy metido en nuestra epidermis. Y de hecho en las valoraciones como respecto al fenómeno de la prostitución, sin lugar a dudas se ponen sobre la mesa. Y tu valoración sobre la sexualidad también la traes a la hora de abordar ese fenómeno y con lo cual te encuentras que cuando quieres aprender, lo que tienes que hacer primero muchísimas veces, casi siempre, es desaprender, ¿no? Cuando nosotros empezamos en ICI, un grupo de mujeres en prostitución, exprostitutas, por prostituirse, en fin, todas las posibilidades, mujeres formadas en la carrera, en la universidad, mujeres formadas en la calle. La idea era el reconocimiento de una relación de igualdad. Hasta ahora el fenómeno de la prostitución, si fijáis, siempre, precisamente porque son víctimas, precisamente porque no distingo y las meto a todas dentro de un solo rótulo, la actitud y la aproximación, ¿cómo va a ser? Caritativa, miserabilista, yo soy el que tiene, ¿no? Desde una posición de poder. Entonces, esto es número uno, una de las cosas que las prostitutas a lo largo de la historia se han cansado de decir que no querían que nadie las salvara, sencillamente que las dejaran echar para adelante su vida con sus estrategias. Alucinaríais si veis, por ejemplo, las demandas de las mujeres de partido o mujeres de fortuna, que así se llamaba en la España hispánica del siglo XIII-XIV, cómo hacían cartas a los alcaldes de las ciudades para denunciar el abuso de los cobros de los padres en los burdeles, que le habían dicho que la deuda era tanto y ahora era el triple. Les estoy hablando del siglo XIII-XIV. Los burdeles se instauran en nuestra... Es un invento hispánico, que lo sepáis. Tenemos eso también entre los inventos, en el Reino de Aragón y luego se extendió en toda la Europa occidental. Lo que es muy importante ver cómo a lo largo de la historia han ido cambiando, y eso lo podemos ver luego un poquito si queréis, cómo han ido cambiando las justificaciones o los argumentos para seguir excluyendo a las mujeres en prostitución de una ciudadanía activa. En la época religiosa, por supuesto, eran las pecadoras, ¿no? Pero como había tanta población soltera, por cierto, que sepáis que en aquella época los hombres casados tenían prohibido ex proceso y ahora son los que matan de prostitutas, ¿no? No deja de ser una... Sí, esta es la mayoría. Una cosa, pues en el siglo XII, XIII, XIV, las ordenanzas de los burdeles establecían específicamente que los hombres casados no podían ir, porque era para los hombres solteros, soldados, etc. Bien,
Luego llegó ya lo religioso, llegó el siglo de las luces, ya lo religioso no molaba, y entonces dijeron, nada, ahorita son pobres mujeres, llegó el señor Napoleón, que fue el que instituyó la reglamentación, y entonces empezó a ver que las mujeres, entre comillas, supuestamente eran las causantes de las enormes bajas masculinas, ¿no? Hombres para la producción, hombres para la guerra, enfermedades venéreas, y aquello era un quilombo. Y entonces de pronto se articula todo el dispositivo de control, ¿no? Foucault aún no había nacido, pero lo explicó luego súper bien. Ese dispositivo de control para mantenerlas sojuzgadas y culpabilizarlas a ellas únicamente de una actividad que cuando menos intervienen dos personas. Prostituirse como uno mismo es bien complicado, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser, pero en principio en una situación de prostitución como mínimo intervienen dos personas. Entonces luego llegó la prostituta como un peligro para la salud pública, ¿verdad? Y luego llegaron los discursos higienistas, lombrosos, etcétera, que estudiaron a muchas prostitutas y resulta que las prostitutas tenían el cerebro más chiquito que las decentes. Imaginaron, ¿no? La mujer tocándose la cabeza, yo no quiero. Hablando de cabezas, en Sevilla en el siglo XVI, las mujeres prostitutas, para desvincularse de las buenas, y ahora vemos un poco esa historia, les obligaban a taparse la cabeza. Fijaros las cosas de la historia, ¿no? Y ahora resulta, las malas se tapaban la cabeza. Y ahora las musulmanas, que son las otras, ¿no? Hay como dos grandes otras, las putas y las musulmanas con velo, ¿no? Serían los dos grandes grupos sobre uno puede arrojar toda su tirria y euforia social, porque en definitiva son actores muy débiles, ¿no? en nuestro juego político y democrático, ¿no? Bueno, luego llega el señor Napoleón y dice, óigame, esto es una fuente de negocios espectacular. Eso es importante decirlo. El poder ha ganado siempre enormes cantidades de dinero con la prostitución, como lo sigue ganando ahora. La industria del rescate, llamada así por la industria de salvar prostitutas, o la industria de las migraciones, son dos industrias con que clandestinas, lo que ustedes quieran, pero mueven una cantidad de millones y millones y millones de euros a lo largo, o sea, en el momento actual, que no deja de ser algo importante a la hora de valorar y a la hora de enfrentar las legalizaciones o las regulaciones. Bien, estigma de puta persigue sobre todo a las mujeres libres. A lo largo de la historia, fijaros cómo la ética del confinamiento, burdel, hogar, harén, ¿no? Podemos ver un poquito matrimonio en la casita, la mujer puta en el burdel. Lo que se penaliza siempre, lo que se ha penalizado siempre son las mujeres que quieren ir por la libre. La autonomía, que es precisamente uno de los objetivos principales del colectivo Mujeres, ¿no? Frente a los reclamos sociales y democráticos. Poder gestionar tu autonomía, poder ser libre de decir dónde voy, con quién voy, cuándo entro, cuándo salgo, pero todavía sigue siendo un instrumento de gran vigencia. El otro punto importante, ¿me estoy yendo el guión? No, otro punto importante. Pero no sé si me dejarás a mí algo. No, hombre, no. El estigma. El estigma, nadie que no lo vive en propia piel o está muy cerquita de alguien a quien le ha atravesado la vida el estigma es incapaz de entender lo que significa. Y os lo digo sin falsa, es así de cierto. El estigma de puta tiene muchas características, pero hay dos que se hacen pura carne, ¿no? La una es que es vitalicio. O sea, tú trabajaste 2 semanas de puta y forever and ever. ¿Verdad o verdad? Usted y yo nos conocemos, nos gustamos, nos vamos de fiesta. Hay lío, pero si yo le digo, mira, aquí yo trabajo de puta. O sea, eso, y a lo mejor le ha encantado mi otra formación, ¿no? Otras formaciones, otros aspectos que hacen que yo sea quien soy y no otra, ¿no? Pero de pronto, el estigma de puta activa ahí unos miedos o toda una expectativa respecto a un colectivo que hace que todo lo otro caiga, se saca de la pantalla y tú solo veas a la puta. Otro tema importantísimo y tiene que ver con la posibilidad de articularse como sujeto de derechos y hacer un discurso político de envergadura, tiene que ver que el estigma es contaminante. Es decir, yo soy puta y mis hijos van a ser hijos de puta. Y mi madre va a ser la hija de la madre de la puta. Y, es decir, eso, aunque cuando veis a las mujeres en las manifestaciones con máscaras, la inmensa mayoría, si ya estamos ahí,
para adelante y una se siente orgullosa de eso y se siente, pero ¿qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tu familia en el país de origen? ¿Qué pasa con tu obligada necesidad de gestionar tu reputación? No olvidéis algo, ahora nos venden la moto de que la inmigración, si queréis luego lo hablamos un poquito, la inmigración y la prostitución es nuevo, estas grandes redes, mentira. Si algo tiene inherente a la prostitución es la migración. Precisamente para gestionar el estigma, muchísimas mujeres lo que han hecho ha sido salir echando de Murcia me voy para Zaragoza, o de Zaragoza me voy para Barcelona, ¿no? Si te habláis con las mujeres de toda la vida del chino lo veréis, bien poquitas son de ciudad, como dicen ellas, ¿no? Pueden ser de Tarragona, pueden ser... O sea, la prostituta es la extranjera en el sentido antiguo más pura, porque es una persona que carece de vínculos sociales, porque el estigma le priva de todos esos vínculos. Y además, para gestionar la buena reputación, tiene que alejarse de los vínculos afectivos. O sea, solamente 2 o 3 cositas para que veáis un poquito la dimensión que puede llegar a tener el tema del estigma. Y por último, ya para pasarle la palabra a la niña Monse y a la niña Nancy, y también para que pensemos, ¿no? Desde luego, desde una ética democrática es absolutamente inadmisible, pese a la opinión que tengamos cada uno de nosotros particularmente respecto a la Constitución, seguir sosteniendo que un colectivo que pide el derecho a estar, como el derecho a no estar, porque eso es muy importante. Nuestras detractoras casi siempre dicen, ustedes hacen apología de la Constitución, nosotros no hacemos apología de nada. Yo lo que quiero los mismos derechos para mí que tiene, o sea, estamos hablando de derechos humanos en independencia de la posición ideológica o la valoración que tú hagas de esa actividad en sí. Siempre ponemos un ejemplo que nos parece que es bastante evidente. Aquí seguro que todos nos tildaríamos de pacifistas y de que las guerras son lo peor de lo peor, pero a nadie se nos ocurre pensar, y por Dios, la Constitución no tiene nada que ver con la guerra, pero bueno, teniendo en cuenta que ideológicamente es un ámbito que evidentemente todos estaremos en contra, pero a nadie se nos ocurre pensar que los soldados o los profesionales que trabajan en ese ámbito no tengan derechos laborales y civiles. Y tú nunca serías un soldado. No sé si me explico lo que quiero decir es, saquemos la valoración ideológica de fenómenos que están demandando acciones urgentísimas. Y en el caso de la prostitución y la inmigración, el utilizar el estigma y la victimización para justificar políticas de apartheid, políticas de control migratorio, eso no es nuevo. Eso lo hacían a finales del siglo XIX, que las mujeres se querían ir a buscar trabajo o a gestionar las exclusiones de aquí y se inventaron la trata de blancas. Pues les puedo asegurar, eso es un invento. Entonces, siempre se están poniendo muchísimas dificultades a mujeres que utilizan su facultad sexual abiertamente para enfrentar la vida. ¿Qué ocurre con los feminismos? Y ya acabo. Que las feministas que no quieren hablar con las putas, que entienden que pueden construir feminismo sin el concierto de las putas, en primer lugar están cometiendo un error de cálculo garrafal. O sea, en términos feministas, de desdeñar el conocimiento y los saberes que tienen un colectivo de mujeres como el que está inserta en la prostitución, es renunciar a un saber absolutamente imprescindible para seguir repensando que todo esto del feminismo como un movimiento filosófico, emancipatorio. Dolores lo dice en sus libros, ¿no? El rey está desnudo. ¿Quién conoce mejor a los hombres que las prostitutas? ¿Las decentes? No. Eso para empezar. Pero en segunda, poco feminismo más transgresor y más emancipatorio puede haber que en los márgenes. Las mujeres que tienen sus vidas cómodas, es difícil que se pongan a usar toda su creatividad, toda su fuerza, todo su coraje cuando la vida te es fácil y te es cómoda. Pero una mujer que sale del Congo y tarda 3 años en llegar a la frontera de Magreb para llegar a España, para tratar de enfrentar la vida, o sea, ¿ustedes creen que no tenemos que callarnos y abrir las orejas y escuchar, solamente escuchar, en lugar de tanto hablarles, ¿no? Bueno, el otro punto. El estigma de puta controla a todas las mujeres, a todas. A las prostitutas, a las mujeres en prostitución, las deja sin discurso, las deslegitima democráticamente, pero en el fondo, ninguna mujer, todas aprendemos desde bien chiquititas que tenemos que ser cualquier cosa menos parecernos a una puta. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso no te lo enseñan en clase, pero eso una lo aprende clarísimamente. Hay un modelo correcto
de conducta femenina que tiene que ver con el uso que hagas de tu sexualidad, de tu libertad, de tu autonomía, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, no falla nunca, ¿no? Siempre sigue siendo en las clases con los alumnos, siempre es el insulto que más te moviliza, ¿no? Y a los chicos sería el hijo de puta, ¿no? Porque el hijo de puta es el muchacho que no tiene, la persona que no tiene vínculos sociales, ¿no? La puta no tiene vínculo social, el hijo de puta pues tampoco, ¿no? Bueno, nada, un montón de retos. Yo solamente, como pregunta así, que nos preguntáramos qué está en juego. Algo muy importante tiene que estar en juego cuando en sociedades donde el tema del dinero y el tema de la libertad sexual aparentemente no tienen por qué generar fobias sociales ni por qué todavía ese empecinamiento de seguir viendo y construir a la mujer en prostitución como una mujer siempre en déficit, vinculada a lo negativo, a experiencias traumáticas, cuando puedo asegurar que un montón de mujeres han echado para adelante su vida, la de sus familias, gracias a la experiencia en prostitución y con mucha alegría también. O sea, en la prostitución se ríe mucho también, ¿no? Que siempre es ese modelo de nos reímos cantidad, entre otras cosas, ¿no? Pero importantísimo, en momentos de crisis, como lo contará ella, el rol, la dimensión y la vigencia que vuelve a adquirir tu cuerpo o tu facultad sexual como instrumento para enfrentar la vida, ¿no? Muchas gracias, Nancy. Bueno, es que ya después de todo esto, yo casi lo enfocaría más por cosas más concretas basadas en mi experiencia, no solamente personal, sino pues al haber convivido con miles de mujeres en los pisos, esas 8, esas 10 horas diarias, en los burdeles, yo soy de pisos, no soy de calle, mi experiencia empezó en los pisos. También para informaros también un poquito, porque ahora la gente me ve así y ya con los prejuicios de siempre, una mujer como tú, cultivada, guapa, que sabe estar, ¿no? Tú que sabrás de prostitución, ¿no? Pero es que yo cuando empecé era todo lo contrario, una mujer inculta, con ya 29 años, venía de exclusión social, de familia pobre, que he sabido lo que es pasar miseria desde bien pequeña, bueno, desde que nací. Y lo que soy ahora es justamente gracias a la prostitución, ni más ni menos, se lo debo todo. Empecé con 29 años, como os he dicho, además en tarifas muy tiradas. Y desde que empecé, pues ya pude ganar el suficiente dinero para cubrir las necesidades básicas, formarme, estudiar, crecer como persona. Entonces, tampoco quiero centrar todo el discurso en mí, sino también en lo que hablaba con las mujeres, esas largas horas de espera entre que vienen clientes y no vienen, confinadas muchas veces en las cocinas. En los pisos la sala de espera suele ser las cocinas o una salita. Y ahí es donde también yo me enriquecí mucho, pero sin ser consciente, ¿eh? O sea, yo iba escuchando, tomaba nota, discutíamos, hablábamos, nos compartíamos problemas, algunas nos ayudábamos, otras nos matábamos, sobre todo mujeres que eran muy ambiciosas económicamente, que iban a por todas y siempre iban a machacar a la compañera a ver si podía robar clientes y cosas así. O sea, es que he vivido situaciones muy variopintas, muy de todo, desde miserias humanas a situaciones muy divertidas. Porque era muy variopinto el perfil también de mujeres. Desde las españolas, que empecé en el año 89. Por aquel entonces la mayoría éramos todas españolas, pero casi todas venían, como ha dicho Isabel, venían de fuera. Yo no tuve ningún problema en empezar en Barcelona, y vivía en Barcelona, o sea que sí que me he encontrado clientes luego fuera, así que, bueno, sin ningún problema. Pero las chicas venían del resto de España. Y luego pues, también se iban moviendo, algunas combinaban pisos con clubs y se iban moviendo también por toda España.
yo empecé, yo interioricé el estigma, lo explico, voy a hacer publicidad de mi libro. Acabo de publicar recientemente un libro que se llama Una mala mujer y en él lo explico todo, evidentemente de niña, ¿no? Ya de niña en el barrio, cuando una mujer iba con minifalda o fumaba o llevaba un escote, muy escote, ya le llamaban la puta, ¿no? Y luego cuando empecé a trabajar con 13 años en el mercado municipal, si una mujer también iba muy descocada o iba coqueteando con los hombres, los camales y tal, pues también era la puta, ¿no? Pues, también lo interiorizaba inconscientemente, ¿no? De esa manera subliminal. Yo fui muy buena chica, yo me casé, luego me divorcié, trabajadora en muchísimos trabajos en lo que salía porque no podía cuestionarme nada. Y todo... a ver, yo llevé doble vida hasta los 15, durante 15 años. Durante 15 años yo me escondía de todos, mentía muchísimo, a la familia, a los amigos. Tengo que decir que lo tenía bastante fácil en mentir porque al haber realizado otros trabajos, pues no me era muy dificultoso, ¿no? Pero era un constante porque nunca sabía bien si a todos le decía lo mismo, ¿no? Y al final, pues, a tarde o temprano alguien siempre se enteraba, con lo cual luego ya me llevaba los insultos de rigor. Todo empezó a cambiar cuando empecé a estudiar, empecé con 40 años. Ahí ya aprendí pues, cosas nuevas, conceptos nuevos. Empecé a oír hablar de los feminismos y un buen día en la facultad había un tríptico de unas jornadas abolicionistas. Yo quise ir, porque ni siquiera sabía lo que era el abolicionismo, o sea, imaginaros mi grado de ignorancia, porque ya empezaba a inquietarme un poquito por el hecho de tener que estar escondiéndome siempre cuando yo realmente no estaba mal. O sea, yo con mis clientes, las relaciones que tenía en la habitación no eran problemáticas para mí, pero sí era el hecho de ser juzgada por los demás. Entonces acudí al Colegio de Abogados de Barcelona y lo organizaban las mujeres juristas, que eran todas abogadas, todas de familia bien, de prestigio. Y yo fui muerta de miedo, como una alumna estudiante de Derecho, me hice pasar por estudiante de Derecho, y lo que yo oí ahí me removió absolutamente todo. No tanto por los argumentos que era mentira, y yo digo, bueno, si yo todo esto que estoy viendo es mentira, sino porque empezaron a chillar y empezaron a insultar a todos los hombres, que todos son unos cabrones, violadores, que hay que castrarlos a todos, pero levantándose, así, ¿por qué hay que castrarlos? Y bueno, ya, o sea, realmente todo no me acuerdo, ¿no? Pero luego yo quise intervenir, explicarles que yo era prostituta y que desde luego, a ver, hombres machistas había en prostitución, pero es que también los había afuera. Y luego los demás eran normales, que solamente buscaban cariño, hablar o una práctica sexual, pero sin más. Vamos, que no eran diferentes las relaciones que yo tenía en las habitaciones de pago con las relaciones que yo había tenido con los otros hombres de manera promiscua, ¿no? Y empezaron a tacharme, bueno, de que estaba mal de la cabeza, que necesitaba ir al psiquiátrico, que estaba alienada y cosas así. Y yo para ilustrarlos más todavía en estos discursos, lo que he hecho es traer aquí perlas de abolicionistas, en concreto estas de una organización que se llama APRAN, que está especializada en acoger a las mujeres prostituidas, porque para ellas todas las mujeres son mujeres prostituidas, no hay nadie que lo ejerza libremente. Y dice cosas tal que así. No puedo estar a favor de la prostitución, sería convertir en profesión lo que es una esclavitud. Toda prostitución constituye una violación de los derechos humanos. El estrés postraumático es fatal, son muy difíciles de recuperar. La prostitución conlleva grandes secuelas físicas y psicológicas.
Ya veis lo mal que estoy, ¿no? Las prostitutas no se consideran personas. Realmente la secuela que ha dejado en ellas la prostitución es tan fuerte que cuando deciden dejarla, encuentran un compañero o encuentran un trabajo, vuelven a atrás para decir que realmente ellas son personas sucias. Bueno, yo aquí sí que tengo que decir algo. Yo a veces me consideraba sucia, pero es que me consideraba sucia porque a la gente me lo decía. No porque realmente... O sea, era tal esa presión emocional que a mí me hacían creer que por ofrecer sexo por dinero yo era una persona sucia. No porque luego yo me sintiera cuando estaba con un hombre. O sea, imaginaros cómo se puede llegar a interiorizar, ¿no? Y realmente esto es lo que les pasa a muchas. Las prostitutas están autistas por la capacidad que han tenido de aislarse para poder soportar la prostitución. Hay un fenómeno de la prostitución, un aspecto estructural que hace referencia a la desigualdad de género. Bueno, como si no lo hubiera en los demás sitios. Porque yo los trabajos que accedí, si no hubiera nacido en el contexto que nací, no me hubiera dedicado a esos trabajos, porque me hubiera dedicado a otros. O sea, es que... Y lo bueno sería que no hubiera prostitución, etc. Y luego otras perlas que pueden decir hombres como... mismos hombres, esto también tiene lo suyo. La prostitución es una de las degeneraciones morales más graves de la humanidad, tanto de quienes la practican como de aquellos que la consumen. Es realmente imposible justificar nunca que alguien se prostituya por voluntad como si fuese un ejercicio pleno de libertad y raciocinio. Y algo que me repugna de la idea de estar con una prostituta es que cualquier hombre con un billete en la mano puede revolcarse con ella. Bueno. Pero eso no es verdad. No, es que además hay conceptos como cualquier hombre. Pues ¿qué pasa con cualquier hombre? Pues cualquier hombre, no sé. Oye, ¿qué pasa? Son todos majísimos, ¿no? ¿O qué pasa? Que ya por definición todos los hombres son malos, son... no sé. No son personas, primero de todo. Hay personas con actitudes diferentes. Unos altos, otros bajos, otros gordos, otros... ¿Qué pasa? Que ya los tenemos que excluir a todos porque sí, no sé. Bueno, tengo que deciros que afortunadamente, gracias a que fui a estas jornadas, hoy estoy aquí. Porque si no, seguiría escondiendo, seguiría escondida, no sé si seguiría trabajando en prostitución o no, pero lo que está claro que seguiría mintiendo, que igualmente sí que ya estaría con depresión patológica, porque cuando se está tanto tiempo llevando una vida o teniendo una actitud en contra de lo que tú quieres, pues siempre acabas de alguna manera somatizándolo. Pero desde luego a mí me hicieron un favor, porque quise decir la mía, dije que ya estaba bien, que no podía consentir, como mínimo que no hubiera falacias, quería que se reconociera todas las realidades. Yo me empecé a cuestionar muchísimas cosas desde el matrimonio, porque la mayoría de hombres son casados. Entonces no me preocupaba tanto el hecho de que las mujeres nos tuviéramos que prostituir por causas económicas principalmente, sino ¿qué está pasando en el matrimonio para que tantos hombres casados tengan que recurrir a nosotras? Y no necesariamente para buscar una fantasía que a la mujer no quiere. ¿Por qué no hay comunicación en la pareja? ¿Por qué se niega hasta una caricia? ¿Por qué en la concepción esa tan maravillosa del amor romántico y que se idealiza tanto, luego se deteriora tanto? Empezaron a surgir muchos porqués, ¿no? Y luego finalmente, ¿por qué realmente es tan malo ofrecer sexo a cambio de dinero? Cuando algo tan básico para mí era mi argumento lógico. Si yo no tengo dinero no puedo ni comprar una barra de pan y yo necesito comer para vivir. En cambio el sexo no es vital, no te juegas la vida por el sexo. Y para las necesidades básicas tienes que pagar sí o sí. Si no tienes dinero no eres nada. Y así varias preguntas. Yo casi lo que haría ahora es que invitaros a... Esto es un diálogo entre todos
y todas estas dudas que surjan, pues intentar aclararlas, intentar aclarar estos porqués y que nos vayamos también con más porqués. ¿Por qué las políticas sociales que hay para las prostitutas son tan mínimas? Si fuera por estas políticas sociales, yo no hubiera estudiado una carrera, porque según ellos, una puta no sirve para estudiar una carrera. Lo que dan es alternativas como para fregar. Esta misma asociación AMPRA, en otras declaraciones decían, mira, tenemos 20 mujeres que están haciendo talleres de costura. Oye, qué maravilloso, ya las han dignificado. ¿Y por qué no las han puesto a estudiar trabajo social, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Que no sirven? Y se gastan mucho dinero en estos cursos. Otras políticas sociales que se están llevando a cabo, bueno, la más importante es esa, o sea, es sacarlas de la prostitución pero que se pongan a fregar, que sigan siendo pobres, migrantes, etc. Y también recuerdo que todas estas señoras que están en contra de la prostitución tienen en su casa chachas que son migrantes, porque si no ellas no podrían ser ni abogadas, ni políticas, ni nada de eso. No sé, también habría que preguntarse por qué el sexo se controla tanto. ¿Qué tiene el sexo? ¿Qué tiene la sexualidad humana para que se controle tanto por los poderes? Entonces, a mí creo que hay cosas más importantes que la sexualidad. Pero bueno. Sí. Bueno, es importante para una persona, pero para controlarlo de esa manera que se controla, ¿qué pasaría si no se controlara tanto? ¿Cómo seríamos, no? A lo mejor no trabajaríamos tanto y nos dedicaríamos todo el día a los placeres mundanos. Bueno, son Cosas. Quería preguntarle a los dos, no sé cuál quiere responder, un poco qué está pasando ahora con el fenómeno de la crisis, evidentemente dentro de todos los espacios de mercado, por decirlo así, de lo que depende de todos los espacios que tienen que ver con la economía, están sufriendo, digamos, movimientos, ¿no? Entonces quería preguntarle a ustedes qué está ocurriendo efectivamente a nivel, digamos, de las políticas estatales y también a nivel de los discursos, por ejemplo, de los feminismos institucionales, etcétera, etcétera, respecto a la prostitución. Sé que ahora en Barcelona han aparecido 2 leyes de contravención nuevas que son aplicadas ahora en junio y bueno, a ver si un poco sobre eso, cómo es el efecto crisis y redunda en esto de la economía. Sí, bueno, yo la exposición te lo dejo a ti y yo voy a explicar cómo nos está afectando a las prostitutas en nuestro trabajo. Que es la ley de la demanda y la oferta, es una economía totalmente elástica, los que conocen algo de economía, y lo que ha pasado es que ha caído muchísimo la demanda, y ojo porque yo, mira, no he abordado los medios de comunicación social, que también tengo tela para ellos, que no se digan. Llevo ya un tiempo leyendo que ha caído la demanda cuantitativamente, no cualitativamente. No, perdón, al revés, cualitativamente, no cuantitativamente, lo explico. Que ha caído a nivel de que exigen más, que se aprovechan de que las mujeres están muy necesitadas y entonces pues solicitan más prácticas de riesgo, sin condón, regatean las tarifas, etc. Esto es cierto, pero no es menos cierto que también ha bajado el número de personas que demandan servicios de sexo de pago. En todos los niveles, tanto en la calle, en los niveles más marginales, están como en tarifas más altas. Estoy hablando, por ejemplo, que hace 2 años en Internet, que es donde se anuncia el nivel un poquito más alto, había tarifas de 400 euros la hora, ahora ya no hay ninguna, todas han bajado a 200. Las que estaban a 200 han bajado a 150, las de 150 a 120. Las de 80 a 50, las de 50 a 30, las de 30 me parece que están a 10 en la calle. Sí, o sea, es para que os hagáis un poco la idea. Y los hombres que a lo mejor antes iban más, pues ahora menos. Yo, por ejemplo, tengo muchos clientes fijos porque llevo muchos años. Antes a lo mejor tenía un cliente que venía 2 veces al mes y ahora me viene una vez cada 3 meses. Porque ya, estos clientes fijos vienen ya porque van con la persona, ¿no? Y ya están a gusto con una persona y es como un amante.
Entonces, en este sentido. Y luego, por otro lado, por contra, se están incorporando más mujeres que o porque han perdido el empleo y lo encuentran, o porque les ha caído el poder adquisitivo que tenían antes y no se amoldan a menos dinero. Hay afectado de varias maneras. Bueno, en cubano se dice estómago vacío, piernas abiertas. Y eso es lo que está ocurriendo también, ¿no? O sea, las mujeres ahora, mujeres que nunca se lo habían planteado, ahora se lo están empezando a plantear. Y hombres. Y hombres. Eso no lo hemos dicho, pero cada vez más hombres. Me escriben muchos pidiendo hombres asesorías para hacerse gigolos, ¿no? Sería en el caso de los hombres, ¿no? No sería así. No prostituto el gigolo, no se le gana. Todo eso que cuenta Monse es así, pero pensad que lo que ¿queréis decir algo? Que a lo mejor queréis compartir. No, estamos aclarando. Ah, ok. Pero no, si lo queréis compartir, que nos interrumpáis cuando Me queráis. preguntaba si, Ok. si hombres para solo gay o para mujeres. para las dos cosas. Bueno, gay hace ya rato que está potente esa industria, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos años quien más se acercan muchos hombres o jóvenes, pero también hombres. Que cuando digo hombres, digo más de 40, ¿no? O sea, gente ya de más edad buscando asesoría de cómo podrían introducirse dentro de los circuitos de mujeres con poder económico. Bueno, precisamente porque estamos viviendo una precarización de la vida para todo el mundo, las partes más vulnerables de la estructura pues sufren mucho más, ¿no? De hecho ahora, si miramos, como se decía, ¿no? Para prostitución solamente hay políticas de reinserción. Es decir, no se plantea la posibilidad de trabajar empoderamiento político, trabajar empoderamiento como ahora, por ejemplo, en Valencia, ¿no? Que se querían hacer un cursillo para transmisión de saberes, porque la prostitución como actividad legítima y como posibilidad de que se regule con unos derechos y unos deberes laborales, eso lo hemos peleado mucho en los últimos 15 años, pero eso de momento está muy parado. ¿Qué ocurre? Que las muchachas que trabajan en peores condiciones, ahora su posición todavía es más vulnerable, hay más indefensión, se gana muchísimo menos dinero porque hay mucha más competencia, hay recortes, pero aumenta el número de personas que acceden a esas bolsas de ayudas donde no solamente van mujeres en prostitución, sino también cualquier otro colectivo que sea vulnerable y que esté en situación o en riesgo de exclusión, ¿no? Fijaros un poquito ahora la retórica, como además del victimismo, como ahora los hombres son objetivo de las políticas punitivas también. Hasta ahora los hombres estaban como invisibilizados y no se les responsabilizaba de nada. Ahora tampoco se les responsabiliza, ahora se les culpa, ¿no? Si hay prostitución es porque tú eres cliente, ¿no? Creo que ese es el lema de la Porque tú pagas. porque tú pagas existe la prostitución, creo que fue en Sevilla o Madrid. El problema cuál es, que por toda esta gran desprotección, por la cantidad de malabarismo que tú tienes que hacer para manejar tu estigma y que no afecte a tu vida privada, la imposibilidad de dar un paso para adelante y decir, venga, nos ponemos con esto, porque además luego, claro, son colectivos muy heterogéneos, eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea, lo que es uno es nuestra mirada congelada aquí dentro, pero después dentro del ámbito de la prostitución es como el ámbito del matrimonio, o sea, cuánta gente feliz, cuánta gente amargada, cuánta gente para toda la vida, cuánta gente para un ratico, cuánta gente no. Entonces también articular, posicionarnos de una manera fuerte, desde luego un camino ya no tiene vuelta atrás, no sé si lo habéis visto, desde el año 2002 en esta ciudad se hacen manifestaciones, la última fue hace un mes que estuvo allí Monse. A nivel internacional esto es un movimiento planetario que no tiene vuelta atrás, no sé si conocéis, pero a través de la red afortunadamente también ha permitido activar y poner en consonancia a gente de todo el planeta. Las mujeres en prostitución del tercer mundo, como siempre, son las más corajudas y las más hechas para adelante, porque su situación es tan extrema que no tienen nada que perder. Y entonces Calcuta, por ejemplo, ahora se realiza un congreso potentísimo al albur del Congreso Mundial del SIDA. Es decir, el colectivo de personas en prostitución, hombres, mujeres, trans, ya es un colectivo que tiene entidad política y que no se puede borrar de la norma, ¿no? La cuestión es todos los peros y todas las resistencias que está habiendo a
Como decía, debido a esa precarización, ¿quién tiene más poder? El empresario. Se penaliza y no se apoya la prostitución autónoma, que sería donde tú puedes manejar mucho más tus condiciones de trabajo. Sin embargo, a quien sí se le da todo el permiso es a los dueños de locales de pública concurrencia, que se llama, ¿no? Pero donde ellos pueden imponer de manera abusiva y de manera arbitraria sus condiciones, pero tu posición para negociar, no hay posición de poder. No hay posición de poder, por todo esto estamos hablando, si además estás en situación irregular, y sobre todo si te hace falta la plata para pagar el alquiler ese día, claro que se trabaja en peores condiciones, pero como en otros ámbitos. La cuestión es que en este ámbito a veces te juegas la vida, ¿no? Pudiera ser o te juegas la salud, ¿no? Mejor, para no ser tan trágica. Pero son aspectos que devienen de la enorme pasividad institucional y de olvidarse de ellas más que en los discursos, ¿no? Solamente están presentes en los discursos. No hay colectivo de mujeres del que más se hable, seguramente. No se habla tanto de las arquitectas o de, ¿no? De putas habla todo el mundo. Pero luego, ¿dónde están ellas, ¿no? En primera persona y utilizando el espacio democrático para expresar sus intereses. Voy a hablar de las víctimas de trata, porque también son las grandes olvidadas también de las políticas públicas, porque a pesar de que se ha aprobado un plan para la trata de personas con fines de explotación sexual y sobre el papel hay un protocolo de atención a las víctimas, lo cierto es que la mayoría está más vinculado a la acción policial, o sea, es testimonio policial, testimonio para el juicio, pero no se las... ¿Cómo se le llama cuando se tiene que...? No se activa el protocolo de protección a la víctima, pero no son resarcidas como víctimas. Y recordemos que además las que son víctimas de trata es como los genocidios, atenta contra todos los derechos humanos. Entonces tienen aún este concepto de víctima, va mucho más allá. Es como las víctimas del terrorismo, las víctimas de violencia de género, no como las víctimas de un robo, ¿no? Por decir algo. Hace 4 días me enteré que en los centros, la mayoría están en los centros CIES, para que os hagáis una idea, porque parece que cuando se dicen números se entiende mejor. Del año 2011 todavía no ha salido el balance, pero sí que salió sí que tenemos las del año 2010. De todas las intervenciones administrativas que se hicieron, léase redadas por todos los prostíbulos, se identificaron a más de 15.000 mujeres, el número exacto no lo sé. De esas más de 15.000 fueron identificadas como víctimas 1.650 y solo 40 de ellas, 40, han sido protegidas, están en pisos de acogidas, etc. Las demás a los centros CIES y deportadas. Eso para que os hagáis un poquito también la idea de cómo funcionan las políticas públicas. Pero este punto es muy importante, porque añade humillación al daño, ¿no? O sea, claro que hay un colectivo de mujeres que son víctimas con toda la de la ley, ¿no? Sin embargo, en la práctica, o sea, es absolutamente vergonzante e indecente lo que ocurre con esas muchachas. Es decir, la víctima es la culpable, ¿no? De nuevo volvemos a esa retórica. Nadie se pregunta qué ocurre después de una redada. Tú ves el gran titular, ¿no? En la Jonquera se articula un prostíbulo con no sé cuánta cantidad de mujeres. Pero la sociedad bien pensante no se pregunta, coño, ¿qué pasará con esas mujeres? Se activarán todos los enormes protocolos, porque leyes hay un montón, hay que hacer más. Lo que hay que hacer es darles recursos para que se puedan implementar y que se apliquen de verdad. Pero entonces, la cantidad de mujeres que hemos perdido en el proceso, que han desaparecido, que las han hecho desaparecer, porque se viola todo protocolo de seguridad para con ellas. Y por supuesto, eso de indemnizaciones, de una seguridad, meter a una muchacha que está víctima del terror en una pensión sola en una gran ciudad. O sea, un poquito que tomemos conciencia de que realmente a las que son víctimas, las que no quieren estar, tampoco las políticas son eficaces, ¿no? Pues si dije, bueno, metes a todas en el mismo saco, pero es eficaces con las que no quieren estar,
pero es que tampoco lo son. De hecho, la Ordenanza de Barcelona lo que ha conseguido es que a muchachas que no estaban trabajando en ese momento, debido al impacto de las multas, hayan tenido que volver a trabajar a la calle para poder pagar las multas. Entonces a ver, un momentico, se está haciendo, siempre se hacen todas estas políticas desde una gran cobardía, ¿no? Hace falta mucha valentía para echar para adelante y poner sobre el tablero todo lo que todo esto pone a cocinar, ¿no? Pero mientras tanto, hay un colectivo de mujeres que están viendo violentados constantemente sus derechos. Si eres inmigrante es más difícil, si no tienes papeles es más difícil, ¿no? Vas añadiendo estigmas, ¿no? Vas añadiendo rótulos. Ya me callo. Sí, no, es que estos es muy inmigrantes. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, intervención, contar algo? Por ejemplo, en Ámsterdam, que está legislado, en Holanda, que está legislado, ¿no se podría aplicar o qué barreras encontráis aquí en España para poder legislar unas leyes que ya sabemos que funcionan? Es que no funcionan, ese es el punto. Holanda es un buen ejemplo porque se vende como... Bueno, si tú opinas otra cosa, lo dices. No, bueno, es que siempre decimos Holanda, pero es que hay muchísimos más países que están legalizados. De hecho, no soy el ejemplo... Pero Uruguay, por ejemplo, ahí lo que es tabú Es que no se reconozca a una persona que es trabajadora sexual, vamos, es que es al revés, ¿no? Me comentaba el otro día una persona de Nueva Zelanda, y Suiza, Australia, Nevada, es que hay muchos países que estamos ya trabajo. Legislando, imagino que será más fácil, ¿no? La vida, o no. Bueno, yo me he enterado de casos que las propias trabajadoras sexuales que están reconocidas, que pagan sus impuestos, denuncian a las que no se apuntan, porque tienes que pedir un permiso de trabajo, y son las propias que los denuncian. Lo que yo ya no sé hasta qué punto se controla más, a priori parece que sí, que se puede controlar más todo lo que son las mafias, pero también hay que tener en cuenta que si no funciona es básicamente porque hay mucha inmigración. Entonces el problema no es tanto a nivel de personas autóctonas, sino al problema de la inmigración, que va mucho más allá de lo que es en prostitución, porque la inmigración para los estados es un problema. Porque la gente quiere migrar, o sea, y seguirá migrando mientras exista la humanidad. Pero no hay para todos trabajo, entonces tiene que permitir, por un lado tiene que hacer este papel, ¿no? Permitir que las personas subsistan para que no se mueran de gana, pero al mismo tiempo, como es algo que molesta a la sociedad, pues tiene que perseguirlo. Entonces, y luego otra cosa, que si en el estado que está aquí en España, está generando muchísimos beneficios a muchísima gente que está en situaciones de poder, desde la policía corrupta, que ya conocemos varios casos, hasta los jueces, hasta los abogados defensores, pero abogados tanto defensores de los presuntos proxenetas, ya voy a decir presuntos, como de la gente que quiere regularizar su situación, y los abogados cobran para arreglar papeles, ¿no? Y se hacen contratos que realmente es prostitución, pero que están tapados con otros trabajos y cosas. O sea, tampoco creo, no sé si hasta qué punto interesaría por todos los beneficios que se generan estando como está ahora. Claro, el tema es que hablar de derechos laborales en un contexto en el que nos están, ¿no? Donde, en fin, que hay que echarse, que hay que levantarse mucho ánimo cada día, ¿no? Para no, ¿qué ocurre? Que el tema de las legislaciones alemana y holandesa, como muy bien ha dicho Monse, ha dejado fuera una de las piezas fundamentales del tablero, que es la inmigración. O sea, si en un ámbito de trabajo, el sexual, como puede ser el ámbito de los cuidados, está constatado que el 70-80% de personas que se dedican son inmigrantes, de origen inmigrante, tú no puedes hacer una ley que regularice derechos sin incluir la perspectiva de extranjería, porque efectivamente si tú haces una ley, para mí que soy autóctona y a mí ya me está muy bien no pagar impuestos porque yo ya tengo mi estrategia para mi vejez, a mí como nacional, entre comillas, puede no interesarme una regularización, porque como parte de acá, de esta ciudad, de esta sociedad, tú ya tienes esa opción, unos derechos, ¿no?, adquiridos, y luego con tu dinero tienes tu seguro privado, etcétera, etcétera. Pero claro, Alemania y Holanda empiezan cojeando y es no reconocer al 70 y pico % de población inmigrante que ahí estaba,
Con lo cual creó de nuevo otro cisma entre las mujeres, entre las personas en prostitución, las que tenían posibilidad de regularizarse y las que no. Vuelve a generar dos submundos, dos precios, dos dinámicas, dos lógicas. Y luego hay una cosa que eso se discute mucho. Nosotras nunca hemos, de hecho, no sé si lo saben, pero aún así, nosotras jamás hemos defendido los derechos laborales en puridad. Lo que defendemos es el no menoscabo de derechos fundamentales. Porque yo realmente no me apetece que el Estado intervenga en cómo yo gestiono mi sexualidad. O te lo digo honestamente, o sea, me parece que eso compete al ámbito de la intimidad de un individuo. Y en ese sentido, si me quiero acostar con 20, como si yo tenía un año sin acostarme con nadie, a cambio de dinero, en vertical, en diagonal, en la cocina, en el garaje, entiendo que el Estado no es nadie para regularizar eso. Ahora, donde hay espacios de pública concurrencia, donde hay otros agentes, otros actores, hay que ver en qué condiciones se hace ese vínculo laboral. O vínculo, no sabemos cómo llamar, pero hay muchas personas en prostitución que no quieren que nadie les ponga un rótulo de prostituta. Lo que pasa es que en la lógica actual, evidentemente, acceder a derechos de ciudadanía pasa por acceder a derechos laborales, ¿no? Pero, bueno, no sé si estoy de acuerdo que es una cuestión que está ahí también, ¿no? Preguntarles una cosa, porque en ese sentido, pienso, estaba pensando ahora justamente lo que pasa en España ahora y tal, que también hay una cuestión de clase, ¿no? O sea, claro, las prostitutas que, como tú mismo dices, ni siquiera se autodenominan prostitutas y no lo harán, pero son de clase alta, va con todo el mundo, son multimillonarias muchas de ellas, no necesitan legislación de ningún tipo, ni que las cuiden, ni nada, ¿no? Sin embargo, a la cual se le está atacando, se le está legislando, se le está inventando todo tipo de multas, son justamente a la mujer pobre que está en la calle, intentando su autonomía. Esa es la que se ve, la de la calle. Por eso te digo, pero creo que es una cuestión también que de clase. Más que de clase es de espacio. Lo que no se ve no molesta. Mira, si estás en un piso que no molestas, que no hay movimiento de hombres, no pasa nada. Si estás en un club de carretera, menos todavía. Si estás aquí en la calle, te ve todo el mundo, pues sí. Entonces, es más que, creo que es cuestión de espacio, ¿no? El problema es que, claro, nosotros de aquí damos clases de sociología, pero está claro que la identidad es una construcción que está en permanente movimiento, ¿no? Y abierta, múltiple, todo eso que ustedes saben que del tanto. ¿Qué ocurre con la prostituta? Que no se da opción, o sea, se congela esa identidad para poder ser manipulada e intervenida por el Estado. Una mujer prostituta, por ejemplo, migrante, yo que sé, Adelina, ecuatoriana. Adelina, si tú le preguntas, ¿qué mi niña, cómo te sientes, cómo estás hoy, cómo te va la vida, cómo ella no te dice, ay mira, yo estoy aquí, víctima que soy tan víctima que la vida me maltrata. O sea, la percepción que ellas tienen no es de yo soy una víctima. Están enfrentando la vida con muchas dificultades, lo que ustedes quieran, pero están ahí peleando y sus balances siempre son exitosos, pese a todas las dificultades. Porque, no sé, Alina, una tipa espectacular, una rumana, llegó aquí traficada. Pero cuando esa mujer se zafó de la violencia, que por cierto salió sola, y eso es importante que lo tengáis en cuenta, casi todas las mujeres salen solas de las redes de explotación. Eso no sale en los periódicos, porque no se trata de a la víctima darle alas, ¿no? Y capacidad creativa, el coraje, pero un montón de ellas salen solas, tirando de clientes, tirando de, en fin, tirando de el poquito capital social que se pueden ir haciendo, ¿no? Yo os he dicho esto y ya se me ha ido la olla otra vez de lo que estaba diciendo antes. No, lo del espacio estamos hablando, por eso casi más al espacio. Lo del espacio, claro, hay un nuevo derecho, que es el derecho a no ver. No queremos ver, aunque ya es imposible seguir tapando, ¿no? Tapar como los niños, ¿no? El sol con un dedo. Pero el tema de la prostitución es muy claro, ¿no? Intervención de los espacios, de los centros de las ciudades. La prostitución más humilde estaba siempre en las zonas céntricas de las ciudades. Intervención, urbanización, limpieza, aquí fue a partir de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, hay un derecho a no ver que la ciudadanía no quiere, ¿no? Me decía la señora en un debate, ¿y yo qué le explico a mi hija, a mi nieta, cuando ve a la señora abajo en la esquina? Ay, mi niña, pues explícale que el mundo es injusto. Bien, ahí le puedes dar una clase de historia y de sociología, ¿no? Y de pronto nos asusta que los niños tengan vínculo con el sexo cuando vivimos en la... En cambio, ven la tele cómo se están matando unos. Claro, ¿no? Pero por supuesto el tema de clase. No sé si conocéis a Valerie Tasso. ¿Valerie Tasso os suena?
Casi conocéis todos que fue prostituta. Bueno, porque ha escrito un libro, se ha hecho muy famoso y luego se ha hecho una película, pero ella está ahora en el Canal Sur y yo estoy viviendo ahora en Granada y es muy divertida porque cuando la presentan es Valeria Guitazo, terapista sexual. Entonces me encanta porque la Valeria es muy divina y será una buena terapista sexual, pero también ha sido prostituta. De hecho, el aprendizaje la ha venido de ahí. Sin embargo, eso se va a cumplir el currículum y la de la calle, la negra, la indígena, la no sé cuánto, esa es la puta, ¿no? O sea, claro, hay un componente ahí de clase, de etnicidad, de origen, lo mismo ser francés que ser ecuatoriano, ¿no? Claro, ese tipo de cosas. El glamour de ser francesa. El glamour de ser aquí las francesas. Hay que decir que las tan bonito que hay que decir que las prostitutas francesas tienen un vínculo muy bonito hacia Barcelona, pusieron el primer video aquí al lado en la calle de Pasaje de la Paz. Sí, la verdad es que las francesas siempre se han distinguido, sus chulos también, ¿eh? Pero no los apaches. Los apaches eran candela, fueron para La Habana y acabaron con los cubanos. Pero lo curioso, de todas maneras, es como dentro mismo de todo el colectivo de prostitutas, de mujeres que ejercemos la prostitución, también entre nosotras también, yo me enfado mucho con algunas. Se denominan scores, porque están en pisos, son hoteles de 4 estrellas y tal, y las de la calle algunas, es que yo no soy como ellas. A ver, es que hacemos exactamente lo mismo, lo único que cambia es el contexto, ¿no? Es la habitación. Nada más, todo lo demás es igual. Pero es curioso que el estigma sí que les afecta. O sea, tienen estos discursos que además yo a veces hasta me río de ellas, porque es que les daría de bofetadas, ¿no? No, porque, a ver, ellas son personas más cultivadas, que piensan, algunas con carrera, con idiomas, que tal, y que vengan con el... Ay, es que como se entere mi padre y mi madre, ¿no qué? Porque se enteren. ¿Qué pasa? Es que, a ver, bien que luego llevas un Louis Vuitton encima, ¿no? O sea... No, es que lo tengo que hacer como autocrítica entre nosotras, porque si ya es bastante duro enfrentarte al resto de la sociedad, para cuanto más entre nosotras que no haya este apoyo y haya esta vergüenza, ¿no? Pues, bueno, de hecho ha sido uno de los grandes obstáculos a la hora de movilizar al colectivo. Sí, porque era tremendo. Al final se movilizan que las que están en las calles, que son las que están sufriendo exactamente todo. Eso es muy interesante. Claro. Fíjense como luego todas estas que critican y que tienen sus ecos normal, ¿no? De clase, porque también hay clases, ¿no? En la prostitución, pero que tienen esos ecos y respecto a la extranjera o respecto a la biológica o la trans. Realmente en la última década los principales obstáculos han venido de esas divisiones, ¿no? De la dificultad de trabajar. Fíjense en cualquier ámbito laboral, no es fácil articular discursos colectivos y movilizar, ¿verdad? En cualquier ámbito. Pues imagínense en un ámbito tan fuertemente lastrado por un montón de cosas que le son específicas, ¿no? También hay un punto de, yo voy a estar un rato en esta historia, ¿para qué me voy a implicar? Ahora lo diríamos todo, ¿no? Con esos contratos de 3 días o 3 semanas, ¿para qué me voy a implicar, no? Sí, claro, de pronto forma parte, o sea, está dentro del mundo, ¿no? Entonces, todo el mundo te va, pues eso, ¿no? Es muy fácil que además en situaciones tan extremas tú priorices tu proyecto particular. Si lo hacemos en otros ámbitos, ¿no? ¿Por qué no se va a hacer en este? Bueno, qué genial conversación. Gracias a las tres. Siempre han activado un montón de reflexiones. Hay algo que en realidad ya ha aparecido bastante, quizás solo como para ver si reunido vuelve a generar otra reflexión, que es el tema, a partir de la identidad, de la denominación, ¿no? del nombre que va apareciendo, de cómo se va llamando desde fuera, desde dentro, desde un ámbito jurídico, desde un ámbito social, desde un ámbito educativo, desde un ámbito médico, supongo que también hay unos conceptos. Está, qué sé yo, prostituta, puta, alguien que lleva práctica sexual y cobra, o en cambio Scott, etc. Quería saber si dentro de estas denominaciones, a partir de reflexiones, no sé, que hayan llevado más colectivamente, hay algunas que les parezcan más potentes a la hora de defender derechos fundamentales o no, o como cuál ha sido como la reflexión en torno a eso. Y lo otro también era, a lo mejor, posibles dinámicas que hayan habido, que hayan de intercambio, si encuentran espacios, si hay cosas que les interesa como debatir o no, enseñar o no, y todo eso. Bueno, el terapeuta sexual también es otra de estas posibles denominaciones, ¿no? También.
¿Cuál dijiste? El terapeuta sexual. terapeuta sexual. Eufemistas también, ¿no? Bueno, un poco esas dos, a lo mejor la denominación y estos espacios más de intercambio, si que hay, si que se genera, si que lo es necesario, educación también como de la propia práctica. Sí. Bueno, yo cuento lo que digo. Sí, vamos, lo de la denominación, el término oficial de trabajo sexual viene del inglés sex work y es la denominación que hay en los países que está legalizado como trabajo sexual. A mí personalmente no me gusta, no lo digo de nada. A mí me gusta uno que me enteré no hace mucho, que hacía salir una cubana, no sé si tú lo has oído, técnico en grado medio de relaciones corporales. Coño, que técnica en grado medio no, que se... Pero no grado superior, no, ya, pero bueno. En medio nada. Tendría que ser una cosa así. No, y luego respecto a los espacios, afortunadamente cada vez hay más y yo he notado una gran diferencia gracias a las redes sociales, bueno, gracias a Internet. O sea, Internet también ha revolucionado el ejercicio de la prostitución, tanto para las mujeres que la ejercemos como para los clientes. Yo cuando empezó, por ejemplo, a debatirse el tema de si suprimir los anuncios en la prensa, que no sé si estabais al tanto, yo me reía porque decías que si ahora no nos anunciamos en internet, la prensa ya los puede quitar todos, porque la prensa ya no se mira, es ya únicamente quizás a nivel local, en capitales de provincia, pero no es como antes que sí que se dependía, la restricción que no era de calle, se dependía exclusivamente de la prensa. Ahora no, ya es internet, o sea, páginas web, hay foros de clientes, hay foros de mujeres trabajadoras sexuales y estamos en contacto con todo el mundo, o sea, es a nivel global, incluso pues, en las redes sociales como Facebook, etc. Ya empieza a haber espacios para que intercambiemos experiencias, para consejos de todo nivel, desde cómo anunciarse clientes que son malvados y peligrosos, nos guardamos los números y nos lo pasamos. Sitios para trabajar que no impongan condiciones duras, un espacio para simplemente decir buenos días, no estoy sola, o sea, hay de todo. No, ciertamente Internet ha dado un 3 por 1000, 3000 por 1000 al empuje, sobre todo la articulación a nivel global. Tú decías lo de los nombres, ¿no? Claro, es que esa es la clave, el logo, ¿no? Con qué te identifican, ¿no? Y con qué tú te identificas, ¿no? De hecho, una de las cosas que en el colectivo Hanan trabajamos precisamente es el poder usar tácticamente esos en lugar de que te interpela la sociedad, ¿no? Inmigrante, prostituta, negra, guacaragua, candilla, en fin, lo que digan, ¿no? Tomar control y manejar, ¿no? Realmente cómo queremos mover eso. Hay una cosa positiva. Hace 10 años en los medios de comunicación masivos hablar de trabajo sexual o profesionales del sexo era impensable. O sea, yo recuerdo eso de que ahorita por lo menos uno ya va viendo que esas cosas se van, o sea, de pronto hay un comentario de opinión muy sesgado, pero luego hay una nota, ¿no?, donde se habla de trabajo sexual o de profesionales del sexo. O sea, que en ese sentido se va avanzando. Pero todas las resistencias del mundo, fíjate como, por ejemplo, decía antes Monse, ¿no?, llaman mujeres prostituidas, ¿no? O sea, ni siquiera le roban toda la agencia posible, ¿no?, ni para equivocarte. No tienes agencia ni para equivocarte, ¿no? Entonces, siempre son objeto de intervención, ¿no? Todo el tiempo, fijaros cómo el lenguaje construye. Deciros que, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española hay hasta 123 acepciones con el significado de prostituta. O sea, fijaros la estrategia de control brutal. O sea, qué hipervisibilización, ¿no?, de las putas en el lenguaje. Y no tiene que ver que es que estemos, bueno, sé que estamos en todas partes, como dice, somos real, we are here, we are everywhere, ¿no? Pero fijaros, fijaros el componente todavía cuestionador y el ingente esfuerzo que todavía se mantiene vivo para seguir sojuzgando y tener ese ámbito superorganizado. Para nosotros nos ha hecho mucho bien el compartir en este espacio, llevamos 12 años, con esta otra asociación, donde también las mujeres, porque si algo adolece en las mujeres en prostitución, ella lo decía muy bien antes,
es que al no poder visibilizar tu actividad, tus redes sociales prácticamente son inexistentes. O sea, el nivel de aislamiento es brutal. Yo recuerdo siempre a una de las que trabajan en la ronda, ya muy grande, que dice: yo aquí soy Gloria, pero cuando cruzo la ronda me suelto el pelo y ya soy María. ¿No? O sea, en un mismo día tú tienes que hacer una compartimentación, ¿no? Cruzo la ronda, me hago el moño, soy Gloria, luego soy María. Y esa compartimentación muchas mujeres, no lo que estamos viendo aquí porque hemos elaborado ese tema, pero por ejemplo, una de las mujeres que trabajaron en el chino, en el trabajo que hicimos, esa misma mujer se había autoimpuesto el no ir a visitar a sus hijos. Porque claro, pensad lo siguiente, ¿qué hace una... Imaginaros esta mujer espectacular, cuando tenga a sus nietos delante, ¿de qué le habla? Claro, es que una mujer en prostitución no puede ni compartir su vida con sus nietos. Esa mujer me decía: ¿qué hago yo en la comida del domingo? Tú decías: coño, es verdad. O sea, ¿de qué les habla? Porque los hijos salen sin querer saber. El tamaño que tienen, las carreras que han hecho, los han pagado a su mujer haciendo prostitución. Sin embargo, tienen que todos seguir manteniendo las comidas familiares. Entonces, claro, ¿de qué le habla Gloria? Ella misma se autoimpone lo que decíamos del estigma. Va tan allá que no solamente tú lo mamas sin filtro, y soy mala, soy sucia, soy no sé cuánto, sino que también tengo que ver cómo yo no ensucio otros ámbitos, ¿no? Podríamos decir, siguiendo el símil de lo contaminante, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, en Estados Unidos es muy interesante, ellas se llaman Beach, ¿sabes qué es el acrónimo Beach? Entonces han hecho camisetas muy divertidas que dice Babe in total control of herself, ¿no? Chicas en total control de sí mismas. O sea, como las bolleras, ¿no? Las lesbianas que hicieron un proceso de resignificación del insulto, te lo apropias, que yo la verdad es que es por lo que apuesto. A mí que me llamen puta cada vez me pone más. Porque me doy cuenta, porque me doy cuenta que cuando alguien me está llamando puta, me está reconociendo como persona. ¿Cómo te llaman a ti puta? Cuando tú estás expresando una idea, algo que disiente de lo que es la norma. Claro, se usa para todo, en una trifulca de tráfico, pero ¿cuántas veces porque no has querido tener sexo te han llamado puta? ¿O porque has querido tenerlo? También te han llamado puta. O, quiero deciros, es algo que está bastante a la orden del día, y cuando tú trabajas en calle, pues ¿para qué, no? Entonces de pronto cualquiera, ya está ahí la golfa, hasta 123, o sea, imaginaros si hay... Entonces, yo creo que por ahí podría estar chulo, ¿no? De vivirlo de ser puta como un piropo, pero para todas las mujeres. Yo eso se lo digo a mis alumnas, tienen que ver que lo que ahí les están haciendo es un reconocimiento de su autonomía, básicamente, ¿eh? Luego puedes tener razón o no. Pero cuando un hombre en un público te llama puta, por ejemplo, en un ámbito así rígido, hay que contextualizar, porque me está llamando puta ese hombre, ¿no? Que según él no debería hablar y yo estoy hablando. Bueno, hay que... Sí, subvertirlo. El conocimiento situado, ¿no? Muy importante. Todo esto que estoy diciendo, yo estoy diciendo muchas generalidades, pero hay que contextualizar, siempre. Si yo os puedo decir, a mí, cuando ya cogí seguridad de mí misma para mostrarme en público, a veces aún tengo un poquito de pudor, pero bueno, ya... Ahora yo, con la gente que me quiere, claro, yo decía, la gente que te rechaza, pero la gente que te quiere, no importa quién lo que haces, ¿no? Te quiere como persona. Y ahora os puedo asegurar que las cenas que voy son las más divertidas, que quieren saber todo. Y cuando empieza, y no hay nada que levante más morbo como explicar la vida sexual de la gente, ¿no? La vida sexual y la no sexual, ¿no? De anécdotas mil, ¿no? Porque te encuentras en miles de situaciones. Pero fijaros que a mí decir que era puta me ha abierto dos cosas muy importantes. Bueno, que en su momento fue muy importante para mí. Una fue cuando pude comprar el piso. Bueno, cuando fui a comprar el piso, como no tenía nómina ni nada, evidentemente no me querían dar la hipoteca, ¿no? Y yo tenía suficientes ahorros para todo, para la entrada, el notario y tal, y además ingresaba mi nómina. Yo cada mes unos ingresos fijos.
Siempre he sido muy disciplinada. Y entonces, claro, me pedían todos los papeles y decía, es que trabajo en la economía sumergida, que no puedo demostrar nada. Y pues entonces la hipoteca. Hasta que al final fui a parar un banco que mira por dónde es la Caja de Madrid, pero conmigo hizo muy bueno. Y le dije al director que lo sentía mucho, pero que no podía demostrar los ingresos de una manera, pero que yo podía ingresar una nómina fija cada mes, porque ejercía la prostitución, que era puta. Cuando dije esas palabras mágicas, se les salió el oso. Dice, no te preocupes, que tú ya tienes la hipoteca. Pero estoy hablando de hace años, ¿eh? Y luego la segunda vez, cuando estaba estudiando en la universidad, que tuve que hacer un cambio de turno de mañana, de tarde a mañana. Yo trabajaba, atendía a mis clientes por la tarde y por la mañana iba a clases. Y el proceso burocrático para hacer cambios de turnos, los que estáis en la universidad, son brutales. Tienes que presentar el certificado de la empresa, 200 papeles, etc., ¿no? Y aún así, o te lo dan o no te lo dan, según ellos. Y yo me encontré pues, ante la misma tesitura, ¿no? Necesitaba el turno de mañana sí o sí. Fui a secretaría, le dije que lo mismo, ¿no? Que si yo no quería decir que hacía la prostitución, pero bueno, como me decían que no, digo, es que soy puta. Es que yo soy puta y no puedo demostrar nada. Me queda mirando igual con los ojos así. Dice, bueno, no te preocupes, que te lo vamos a arreglar. Y me lo arreglaron. Bueno, no sé si hay más palabras, intervención. Ahí, ella. Sí. Nada que... A ver, que lo que antes ha dicho Monse, que cuando hace unos años en la universidad que fuiste a las jornadas esas, de abolicionistas y tal, a ver, o sea, me parece bastante penoso, ¿sabes? Porque, joder, o sea, yo hace poco, cuando también dije que trabajaba, que era puta, ¿vale? Pues entonces unos amigos y amigas también ahí, súper feministas y tal, pues en plan, Ana, ¿cómo has acabado así? No me lo esperaba de ti, porque claro, una chica que piensa no puede acabar así, ¿sabes? O sea, creo que lo que decías tú antes, si te acuestas con 25 personas, eres súper guay, súper abierta, si te acuestas con ellos más todavía, ¿sabes? Pero es que si dices que cobras, entonces ya no. Pero claro, es un trabajo hiperfeminizado, ya, pero cuando hace un año, cuando cuidaba a niños por 4 euros la hora, no. Eso no es un trabajo súper feminizado y asqueroso. Cuando estaba de cocinera tampoco, cuando estaba limpiando platos tampoco, cuando estaba limpiando en la casa, seguramente a la mujer del que me ha venido después, eso no era un trabajo hiperfeminizado. O sea, quiero decir, eso no es sexista. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero después lo otro sí, cuando estás ganando mucho más, dices, ay, lo estás haciendo porque te apetece. Realmente preferiría estar en una playa así, ¿sabes? En vez de trabajando, pero... Como todos. Pero es que no considero que ningún trabajo es que ninguno dignifique, ¿sabes? O sea, eso para empezar. O sea, no es que este sea digno, es que ninguno, o sea, en el momento... Eso es una moto que nos han vendido. Ya, es que en el momento que tenemos que estar, o sea, echando horas y trabajando sobre todo para alguien, para poder simplemente vivir un poco, o sea, quiero decir, sobrevivir, o sea, eso ya para empezar no es digno. Pero si tengo que elegir, o sea, evidentemente me quedo con este. O sea, es que, sin duda, Y de momento... has dicho algo importantísimo. En primera, de pronto todo el mundo habla de las perfilias de la prostitución como si los otros ámbitos laborales o destinados para mujeres pobres y fueran jauja. Pues claro, ya lo decía antes, o sea, deja de ganar 2.000 semanales para ponerte a ganar 300 semanales cosiendo. Porque lo que decía ella, ¿qué opciones hay? O sea, que nosotros las situaciones de explotación y de abuso que hemos vivido aquí, por ejemplo, con muchas trabajadoras domésticas, no las hemos visto en prostitución muchas veces. O sea, y ahí sí que es un aislamiento total donde tú estás vendidísima. De hecho, muchas mujeres han pasado primero por el trabajo doméstico, han hecho cuentas, han visto el nivel infame de relaciones personales que todo el tiempo la chacha ni siquiera tiene nombre. O sea, que de pronto es, preguntémonos en qué mercado laboral tenemos, ¿no? ¿Qué opciones laborales? Evidentemente, si se ampliaran las posibilidades laborales, pues como todo el mundo, cuánta gente, eso de que el trabajo no se realiza ya, eso pasó a mejor historia. O sea, ahora
de pronto hay condiciones laborales que son infames en casi todos los ámbitos. Y en este, pues hay gente, hay mujeres que pueden tener condiciones más difíciles, sobre todo las más jóvenes, pero hay otras que tienen condiciones laborales que en otra mujer ni van a soñar jamás. Porque ¿quién puede ganar 4.000 euros al mes? Claro, y estoy hablando, o sea, tú lo sabes, de 4.000 euros no estoy diciendo nada espectacular. Se puede llegar a ganar mucho, se puede llegar a ganar mucho más. Pero en la calle puede ganar 3.000, 4.000 al mes tranquilamente. ¿En qué otro ámbito laboral una mujer puede ganar eso? Y lo necesita, porque la inmensa mayoría son muy responsables de sí mismas y de sus familias. Estamos hablando de mujeres que son jefas de hogares transnacionales, muchas de ellas. Y las de acá igual, también, hasta la más mala le compra un poquito de aceite, como dice la... ¿no? O sea, el dinero de la prostitución siempre está circulando. Grandes remesas del mundo ahora mismo dependen del dinero que mandan los inmigrantes que están insertados en la industria del sexo global. O sea, ella es una industria absolutamente consolidada y para permanecer. Entonces, ¿por qué tanta resistencia en seguir manteniendo este doble discurso y excluidas de los derechos a las personas que están insertadas en esa industria, ¿no? Y lo que es más importante, en todos los debates que hay, que hablen en nuestro nombre sin estar nosotras, porque no nos incluyen. O sea, eso es lo más... O sea, se realizan montones de jornadas que hay y que no estamos nosotras. Cuando ya vemos mujeres que queremos hablar, porque si realmente hubiéramos que no quisiéramos hablar, que queremos seguir escondidas, pero es que cada vez somos más las que queremos hablar y estamos ahí. Entonces, no estamos. No, porque además el feminismo en el poder no quiere. O sea, ellas han llegado a decir claramente que ellas no tienen que dialogar con las prostitutas. Ellas no tienen que escuchar a las prostitutas para entender lo que es la prostitución. Para saber lo que es la prostitución. O sea, ¿se imaginan tamaña desfachatez en cualquier otro ámbito laboral? Un congreso de enfermeras sin enfermeras, un congreso de arquitectura sin arquitectos. Pues esto es lo que hacen todo el tiempo. El poder organiza, con dinero público, por cierto, venga jornada donde, les aseguro que no se crea conocimiento ni acción política para avanzar. Es más de lo mismo, malgastar un dinero absolutamente imprescindible para verdaderas necesidades. Pero bueno, ahí intervienen muchas otras temáticas, ¿no? Que eso ya será para... Pero el tema del poder, el tema del miedo a la puta... De hecho, ahora la mujer decente es la principal enemiga de las mujeres en prostitución. Parece increíble, pero es cierto. O sea, nunca como antes las mujeres han tenido tanta poder, tanta representatividad, tanta capacidad para generar políticas. Lo habéis visto en violencia doméstica. Sin embargo, 30 años después de políticas de igualdad, la prostitución sigue no solamente fuera del derecho, sino muy perseguida con toda la hipocresía, y el trabajo doméstico, casualmente trabajos realizados por mujeres prostitutas, mujeres pobres en su mayoría y mujeres inmigrantes. Dos ámbitos laborales donde la igualdad no ha llegado nunca. Sin embargo, hemos hecho leyes contra la violencia, hemos hecho cantidad de cosas, para lo que por cierto ya había reglamento jurídico, porque la lucha contra la violencia en el ámbito familiar ya estaba recogido por el Código Penal. O sea, hay que preguntarse por qué se eligen unas políticas y no se eligen otras, por qué se invierte dinero en visibilizar, por qué no se ha hecho una campaña de esclavitud en el trabajo doméstico, porque habrían encontrado mogollón de gente, hombres, mujeres, hasta trans ahora en Majadahonda trabajando por 600 euros mensuales sin un día de fiesta. Gente que paga, se están pagando los puestos. Yo te voy a pagar a ti porque tú vas a ir a tu país y te voy a pagar 3.000. El pack para venir ahora a la industria del sexo a España desde Brasil está en $30.000. Fíjense, hace 2 años estaba en 14.000. En 2 años subió 16.000. Claro que vienen endeudados. Como todos los inmigrantes han tenido que endeudar. Eso es la historia. La figura del indentur servant de los ingleses para ir a Estados Unidos. Y yo era tuya durante 6 años hasta que pagara la deuda. O sea, que todo esto no es nuevo. La retórica de la deuda, del tráfico, de no sé cuándo, la migración. Si ustedes ven un poquito de historia, verán que eso está más que presente. Lo que ahora se le vuelve a dar una se le da así una pinturita posmoderna, ¿no? Ahora somos... Entonces, la igualdad, yo soy libre si no cobro, ¿no? Pero
para limpiar vomiteras en el barco de la Transmediterránea, como dice siempre Marga, digo, yo prefiero chupar pollas. Claro, que trabajar limpiando la vomitera de los tipos que van a Mallorca y de... Pues la verdad, yo que os lo puedo asegurar que no es fácil verte con los humores o trabajar en un hospital. O sea, hay trabajo muy duro, chicas, chicos, o desagradable para... Y luego hay un punto crucial, que no quería, perdóname, pero tú lo has dicho antes. Siempre se habla de aquello, pero es que no es elegido. Pero a ver, vamos a ver, cualquiera de nosotros, el ámbito laboral en el que estamos, las condiciones de trabajo las hemos elegido. ¿De qué estamos hablando? Pero siempre, aunque la opción elegida también tenga sus cosas negativas, las personas generamos elecciones. Por lo menos sabemos cuánto cuesta eso que anhelamos. Luego tú decides si estás dispuesto a entrar en el juego o no. En mi familia, por parte de mi mamá, hay 2 hermanas que ante la misma situación, una optó por limpiar y otra por putear. ¿Por qué? No lo sé. Pero eligieron cosas distintas ante una misma situación, porque siempre hay un componente de elección. Y ya no estamos hablando de violencia en contexto de prostitución. Es que no es lo mismo, no es prostitución, por favor. O sea, eso es muy importante. Los medios de comunicación social tenéis una responsabilidad en eso. Como no se puede hablar de prostitución infantil. Eso es una trampa. O sea, ¿cómo puede ser prostitución infantil si la prostitución es un pacto transparente entre 2 personas adultas? Eso es violencia en contexto de infancia, extrema, brutal. Pero fijaros que son todas estrategias para seguir manteniendo todo en el mismo saco, con connotación de explotación, de violencia. No. ¿Que hay violencia en la prostitución? Claro, como en el matrimonio. Vaya, ni muchísimo menos como en el matrimonio. Muchísimo más. Lo que quiere decir como en cualquier ámbito. ¿Dónde mueren las mujeres como moscas? Pariendo y ejerciendo los roles legítimos, como hermanas, esposas, hijas, como moscas. Las 2 primeras causas de muerte en el mundo según Amnistía Internacional. Los hombres, para hacer daño, no hace falta que paguen. La mayoría cumplen sus pactos. Y mucho mejor que en el juego del romance, si nos ponemos a ver. Ya lo veis, teniendo un anillo en la mano, un hombre que quiere hacer daño ya se siente validado. O sea, cuestionad siempre toda la información, mala información, que manejamos respecto a este fenómeno. Muchas veces por ahí es donde hay que empezar a desmontarlo todo, ¿no? Ciertas verdades que no son verdades, son mentiras repetidas 1000 veces, que se convirtieron en verdades y que nos van bien, porque nos tranquilizan, ¿no? O sea, una puta feliz es un poco transgresor. La puta tiene que ser siempre, pues sí. En ese sentido, esa pregunta es lo que me han dicho, eso me lo han dicho. ¿No? Pero respecto de eso, tú hablabas sobre, estaba leyendo un artículo en la mañana y escuchando una entrevista, y lo he escuchado muchas veces, que muchos de los clientes, la mayoría de los clientes, de hecho, en algunos casos, decía una entrevista a una trabajadora, ni siquiera van por sexo en el sentido estricto de la sexualidad, sino que van por afecto, conversar, qué sé yo. Y pensaba ahora que en términos de la lógica, digamos, del sistema, ¿no? Y del poder, de cooptar estos espacios en la prostitución, en este sentido, que otorga efectivamente algo que el sistema le está quitando la cotidianidad a la mayoría de las personas, ¿no? El contactarte con el otro, el afecto, una sexualidad sana, en el sentido de no sentirte prisionero respecto a tu propia sexualidad, sino que ejercerla en toda tu plenitud. Y no sé, ahora me hacía la pregunta hoy, y era una de las preguntas que quería hacer como debatir, quizás la estrategia de control permanente respecto al tema de la prostitución también tiene que ver con eso, con un espacio que efectivamente es transgresor también en ese sentido, ¿no? De otorgar algo que efectivamente el sistema lo único que quiere es eliminarlo. O sea, que seamos felices, el sistema es lo único que no quiere que tengamos, ¿no? La posibilidad de contacto con el otro, la libertad de tu cuerpo y en fin. Bueno, no sé hasta qué punto eso, no sé si llegar a pensar tanto. Y tú, como, por ejemplo, tú en lo que tú lo contabas mucho de la gente que va, que tus clientes... Es que, a ver, somos canalizadores de esas frustraciones que se generan en los sitios que paradójicamente son los ideales para ser felices. O sea, nos están vendiendo que para ser felices pues te has de casar, has de tener hijos y has de tener un trabajo, y ahí te desarrollas, ahí como persona, y sale todo tu potencial y es donde vas a ser feliz. Pero resulta que luego no es así. Por muchos motivos, es que cada persona es un universo, en esto no se puede generalizar. Y entonces
Lo que sí es cierto que aquí el hombre lo canaliza de una manera mayoritariamente pues, acudiendo a prostitutas, como también podría ser a través del fútbol o a través del alcohol o de las drogas o de los amigos, escaparse, yo qué sé, y las mujeres lo canalizamos también de otras maneras, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en los institutos de belleza, que la cantidad de dinero que nos dejamos las mujeres en quitarnos las arruguitas que nunca se quitan cosas, y que en el fondo solamente están diciendo esa falta de afecto que tienes, de autoestima, de no sentirte llena, de no sentirte feliz, ¿no? Buscamos la felicidad en contextos de fuera, pero es que además en el contexto de prostitución, claro, entran en juego las emociones humanas también en las relaciones, ¿no? El sentirte que alguien está por ti, aunque sea mentira. Que cuántas veces, pues con eso, en la familia, con los amigos, no te puedes mostrar tampoco tal como eres, porque también tienes miedo, y a veces no son cosas malas, simplemente es porque tienes otra ideología, ¿no? O en un contexto de trabajo, pues a mí me han venido clientes que han tenido que despedir a personas de la empresa porque iba mal, y la contradicción de ser empresario y tener que hacerlo, porque si no, no se generan beneficios, y el dejar a 12 familias en la calle y venir a mí y solamente hablarme de esto, o sea, es el canalizar frustraciones básicamente, o esas necesidades afectivas que tenemos como seres humanos. Yo creo que va más para allá, ¿no? Otra de las cosas que no tiene nada que ver, en fin, eso sí que ha cambiado muchísimo. Antaño, ¿quiénes eran la población que iba de putas, ¿no? Los casados mucho menos que ahora, pero básicamente toda la población soltera y móvil, ¿no? Masculina, tanto la gente que se movía por los desplazamientos por la guerra, por el comercio, los marineros, ¿no? ¿Sabéis? Lo de los puertos y todo eso, ¿no? Eran lugares importantes. Lo que podríamos decir, claro, venimos de un contexto, estamos hablando de un contexto, por ejemplo, en la Europa de hace 5 siglos, donde los hombres, para casarse y por tanto acceder a la sexualidad legítima, tenían que cumplir toda una suerte de requisitos. Bueno, no llegabas y te casabas, ¿no? Solían poderse casar muy tarde, 25, 26 años. Entonces, claro, antaño era porque las reglas sexuales y morales, la virginidad de las mujeres, no había acceso a las mujeres hasta después del matrimonio, ¿no? Pero claro, eso ahora ya no existe, ¿no? Aunque por ahí dicen que era más difícil pillar que antes. De hecho, cantidad de hombres te dicen eso. Los hombres se quejan mucho de que no se... Pero ¿dónde está la liberación sexual? Y ahora no se pilla. Bueno, pero es interesante ver en eso que estaba diciendo Mons, o sea, ahora todo se vende. O sea, hay un reportaje recién de un mexicano y dice, ¿tú cuánto cuestas, no? O sea, ahora lo vendemos todo. Yo vendo mis óvulos, pues ya no. Pero podría vender mis óvulos, podría vender un riñón, lo vendemos todo y no nos vendemos hasta el tiempo que le dedicamos, compramos el tiempo que le dedicamos a nuestros mayores, a nuestros hijos, y nadie se lleva las manos a la cabeza. O sea, vivimos en una organización social con el consumo como epicentro, tu identidad pasa por ahí, ¿no? Súper hiperconectado, pero como que a nivel relacional. Claro, entonces ahora la prostitución te llega una enorme diversidad de motivaciones, ¿no? También. Sí, el que viene buscando el quinto movimiento, ninguno repetido, pero también te viene el que quiere que le escuches ese dolor de haber. Porque yo creo que... O que te disfraces de lo que sea, ¿no? O que te disfraces, exactamente. Bueno, sí, ¿no? Pero hay un déficit como de cercanía humana, ¿no? Me parece que vivimos una crisis de la... Hay por ahí lo que llaman la crisis de la presencia, ¿no? O sea, estamos muy interconectados, pero poco tiempo tenemos para... ese a lo cortico, no, vamos a tomarnos algo. Bueno, en Granada tenemos tiempo, que el otro día lo conversábamos. Pero es verdad que estamos con esa prisa. El sexo de 10-12 minutos te resuelve y no tienes que estar... Muchos hombres hacen ese razonamiento también. Sí. La incertidumbre de las relaciones no de pago ahora, ¿no? Que antaño era más o menos fácil, digo yo, no sé, pero... ahora parece que la cosa es más complicada, ¿no? No, la cuestión es que no tenemos resuelta ni nuestra sexualidad, siendo seres asexuados, no está resuelta, ni tampoco la parte afectiva. No, seguro. O sea, porque y en eso la en un abrazo, una caricia, es que se les está negando, ¿no? Se niega muchísimo. Y la cantidad de matrimonios sociales. Yo estuve ahora dando clases en la UNED de Madrid y era brutal con la facilidad que la gente habla de los matrimonios sociales. Que yo, como no soy de clase, pues no lo entendía, pero después lo he entendido.
con la naturalidad que uno tiene matrimonios que para nada están basados en lo que podíamos entender que fuera ideal, ¿no? Sino que son empresas que funcionan más mal que bien o más bien que mal, y que por supuesto cada uno tiene su ámbito. O sea, que los matrimonios no follan, eso es una realidad. Y ya para empezar, pues ya puede ser otro punto de partida para seguir pensando, porque lo que distingue un matrimonio es la hipoteca. Bueno, pero debería no ser la hipoteca, ¿no? O sea, la prostitución es también un espacio donde todas esas contradicciones y mundos que están por estrenar, mundos que están por acabar de abandonar, todo se pone, todo se da cita, ¿no? Como en cualquier otro ámbito, en eso no es especial. Es que eso también quería apuntar mucho a eso, que lo que pasa en prostitución es que no es diferente a lo que pasa en otros entornos. Entonces, incluso en estos discursos que hay de falacias para repetir, para decir que la prostitución es mala, por ejemplo, otra de las cosas que se utiliza mucho son embarazos no deseados, son las enfermedades de transmisión sexual, pero puñetas, y eso que está aquí súper controlado. Yo no sé en otros países, la verdad lo desconozco, pero aquí en España, que todas las personas que ejercemos la prostitución nos vigilamos y nos cuidamos muchísimo, salvo excepciones, que pueden ser personas drogaditas o así que tienen más dificultad para poder controlar, pero las demás nos controlamos muchísimo, usamos el preservativo, y entre nosotras hay menos índice de enfermedades de ITS que entre el resto de la población. Y los embarazos no deseados, ¿dónde está el índice más alto? En adolescentes e incluso en el matrimonio. O sea, que hay que ir con mucho cuidado cuando se dicen estas afirmaciones, como si todos los males solamente fueran en prostitución y en los demás contextos no. O sea, la gente fuera del ámbito de la prostitución también tiene relaciones sexuales promiscuas, también las tiene con desconocidos sin que haya ningún marco de intercambio ni nada. Cada vez hay más clubs liberales, por ejemplo, hay contactos que se llaman, siempre me hacen mucha gracia los términos en inglés, el dogging. Hay cantidad. Son espacios, bueno, se conectan a través de la red y se quedan incluso en espacios públicos, aquí en Barcelona, en el parque de Montjuïc, y no se recuerdo más, y la gente ahí solamente queda para follar, pero es que no se ve ni la cara. O sea, jolín, y las relaciones entre prostitutas y clientes son mucho más cálidas, infinidad de veces. No hay cuarto oscuro. Sí, porque además siempre hablas antes, el rato que pactas, siempre estás intentando seducir, te fijas en el hombre para ver qué tiene de agradable, ¿no? Porque dices, bueno, si es gordo y que a lo mejor físicamente no te atrae, pero seguro que tiene una sonrisa o una mirada, una manera de acariciar o de saludarte que te gusta, y si no, fuera. O sea, es que anda que no mandamos a la mierda hombres. Claro, y lo que tú dijiste también es importante, ¿no? O sea, que una cosa, la profesionalización ayudaría a todo esto también, ¿no? Y cuando digo profesionalización, no tiene por qué ser una regularización, podría ser una normalización, o sea, el poder ir hablando de esto, ir luchando contra el estigma para que de estas cosas se pudieran hablar con mayor normalidad y con mayor franqueza, y que los saberes y las tácticas profesionales también circularan, ¿no? Pues no sé, desde aprender a ponerlo con la boca, por ejemplo, sí, que es algo que hay que aprenderlo, pero probablemente claro, una cosa es la que hace de ello su profesión, y otra cosa es la que todas las mujeres tenemos un sexo y en un momento dado, ante una situación, puedes echar para adelante, pero también cómo tú te cuides, y va a depender mucho del poder personal que tú tengas sobre tu vida. Si trabajas por tu cuenta, si estás enamorado de un tipo que se lo das todo, que suele pasar, el principal chulo siempre es el amor. Y en eso ahí estamos atravesadas toditas las mujeres de ambas partes del muro. Eso puedo asegurar que eso es ley. Generalmente el tipo cabrón que la va a machucar es que la enamora. Y sabéis que el amor en edades muy tempranas es muy peligroso. Cuando sois cincuentona también. Vale, yo ahora que quería yo decir, no, pero pues vamos mejorando con la edad. Pero es verdad que ser joven, con poca vida vivida. Pero como te enamoras con 50 años también pierdes el oremus. Sí, pero no pones en riesgo tus bases vitales. No, eso esa es la cosa. Bueno, no
no sé. Vamos, Mosita, aunque sea por quedar bien, no me digas lo contrario. ¿Sí? Lo que pasa es que te das cuenta antes y cortas antes. Bueno, por eso, antes de que llegue la pandemia. Pero de unos cuantos días sí que te lo plegas, lo que sea. Bueno, hay que hacer talleres de amor romántico más que de cómo putear, más cómo enamorarse y cómo desenamorarse. Pero lo de putear también, mirad, una cosa muy bonita que aquí hemos hecho es romper ese muro en cosas concretas y que las prostitutas han sido formadoras. Acá durante muchos años en el LICE las agentes de salud han sido ellas y las que daban aquí los talleres, uno muy divertido, a ver a las mujeres cómo ponían el preservativo con la boca, ¿no? Al plátano. Luego había algún voluntario por ahí, pero eso ya. Quiero decir que lo bonito ha sido cómo reconocerles también, parte de reconocimiento y del trato en igualdad es que ellas tienen saberes que a nosotras nos interesan, ¿no? A todas las partes de la... Y entonces a partir de aquí, nosotros podemos decir que por lo menos a Petit Comité, cuando hacemos un encuentro, el mayor éxito es que nadie sepa quién es nadie. Es decir, claro, las trans son un poquito más llamativas, ¿no? Pero tampoco sabes si trabaja de puta o es cocinera, ¿no? O sea, lo importante es que eso es un adjetivo más de la vida de cualquier persona, durante un tiempo, durante mucho tiempo, pero eso no te hace persona. Entonces, la vaina está ya no tanto en hacer espacios tanto para ellas, sino, cónchale, facilitar que puedan acceder y no se autoexcluyan, porque hay muchísima autoexclusión de ámbitos donde, coño, si yo digo allá y digo que soy puta, ¿no? Como le pasa a muchas mujeres musulmanas, que tienen velo y eso lo hemos constatado en muchos lugares, ¿no? Sobre todo en zonas más pequeñas. O sea, esa mirada social que te condena y tiene mucho peso, tiene mucha trascendencia a la hora de poder tirar para adelante tu vida con mayor o menor margen de libertad. Pero la libertad o la esclavitud no está en la actividad en sí misma. Esa es la parte importante. La actividad en sí misma es una actividad de cambio por sexo o por dinero. Eso. Todos los problemas o todos los beneficios vienen a posteriori, ¿no? De las condiciones y el poder personal con el que tú puedas negociar esas condiciones. Sí, no, y que tiene que quedar una cosa muy clara, que aunque sean personas en situación de vulnerabilidad, la capacidad de decisión y la capacidad para asumir riesgos siempre se tiene, siempre, sin ninguna, vamos, es que no he conocido ninguna. Y que en vez de hablar, por ejemplo, es que me gustó mucho este término, que se lo vi a decir a una compañera de educadora social, que ya está bien en vez de hablar, por ejemplo, de feminización de la pobreza, empezar a hablar ya de la feminización de las fortalezas. Realmente surgen esas habilidades personales que yo siempre digo que a profesoras de coach nos tendrían que invitar a nosotros, a esos empresarios que pagan miles y miles de euros por un curso de coach porque no saben cómo hacer los equipos en las empresas y cómo afrontar las situaciones, que nos llamen a nosotras, que tenemos mucho para enseñar. Sin ninguna duda, si algún colectivo de mujeres puede tener lecciones durante días, ese es el colectivo de mujeres en prostitución. Y sobre todo aquellas que llevan un largo bagaje o han atravesado enormes dificultades, porque no hay que olvidar algo, la prostitución es un problema para la mirada social, pero para la mujer en prostitución muchas veces es la solución para enfrentar y solucionar problemas previos. Importante, por eso hay que situar y contextualizar el conocimiento. Adelina, esta muchacha que me gusta siempre traer esta anécdota porque para mí es absolutamente definitiva. Adelina, ecuatoriana, mujer, inmigrante, sin papeles entonces, se escapó de una relación legítima, súper violenta y nada, llegó para acá y cuando vio las posibilidades laborales decidió trabajar de prostituta en la calle. Y un día salimos con un periodista a la calle, al chino, que él quería hablar directamente, ¿no? La voz de las prostitutas en primera persona. Y entonces íbamos presentándole no sé cuánto, y entonces le presentamos a Adelina y el tipo va y le hace la pregunta esa que nos hacen a todos los demás. En todos los lugares llegan y te dicen, oye, ven acá, pero tú, cuando estás con tus clientes, tú tienes orgasmo, tú te lo pasas bien. Y Adelina le dice al muchacho, se le queda así mirando con una cara de... Dice, mira, mi niño, yo no tengo orgasmo ni con mi cliente ni con mi marido. ¿Tú sabes cuando yo tengo el orgasmo de mi vida?
cuando voy al Western Union y le disparo 500 euros a mis hijos. Ahí tengo el orgasmo del mundo. ¿Qué te está diciendo esa muchacha? O sea, que yo sea puta es un problema tuyo. Mi problema es cómo tengo que enfrentar el poder mantener a mis hijos allá. Mi orgasmo es Western Union. Y yo puedo ir y decirle, te disparo 500 euros. Porque en ese momento el tema género para Adelina es un arma de poder que le permite gestionar su realidad utilizando su chocho, y perdón, para hablar en plata, para enfrentar otras exclusiones. Por mujer en solitario, por mujer madre en solitario, por mujer migrante, por mujer migrante sin papeles. Y es precisamente el problema lo que le ayuda y le facilita enfrentar la vida y salir airosa, con sus opciones, con sus valoraciones. Pero ninguno de nosotros aquí presentes, si pusiéramos sobre una mesa, si se pudieran objetivar las posibilidades de elección, no habrían dos iguales, porque hay un montón de cosas que nos atraviesan. Entonces, seguir poniendo la prostitución como lo peor, y cualquier otro trabajo de mujer, ¿no? Sí, no, es eso, que ante la misma situación, ¿no? Ahora, por ejemplo, tanto paro, están quitando casas, la gente se queda en la calle, etc. Si yo decido prostituirme para que no me quiten la vivienda y que mis hijos no se queden en la calle, ya soy mala mujer. Si tiro de Cáritas, de las redes sociales, etc., sí, señor, soy muy digna. Mira, una vez cuando fuimos a hacer una interrupción de embarazo, es que esa anécdota es preciosa. Iba con una muchacha de origen africano, le acababan de hacer una interrupción, y entramos a un bar a tomar algo, y entró una mujer de Europa del Este a pedir. Y esa muchacha estaba ahí todavía medio debilucha, ¿no? Porque le acababan de hacer la interrupción, y se le queda mirando, de pronto se le sale un genio así, súper enfadada, y le dice, ¿por qué estás pidiendo? ¿Por qué pides? Si puedes trabajar. Y la otra, como diciendo, ¿de qué me habla esta? Y nada, ya se fue y dice, no lo puedo entender, es inaudito. Puede trabajar, ir a la calle a trabajar, ¿por qué está pidiendo dinero? O sea, la indignidad para ella era, si tiene una herramienta, ¿por qué no la usa? ¿Por qué se pone a pedir? Bueno, claro, están en otra orilla, tienen otra lectura, tienen otra vivencia, y es absolutamente imprescindible que de una vez no seamos cómplices, ¿no? O por activa o por pasiva, de una exclusión que las machuca a ellas, pero que nos machuca a todas, como colectivo de mujeres, a todas, y nos fragiliza enormemente. Y como sociedad, con un proyecto democrático, aunque ahora ya suena cara a risa, ¿no? Pero claro, o sea, lo que no puede ser es que mi papá tenga que ser cuidado por una extraña porque yo me tengo que ir a trabajar, a poner a funcionar el sistema, y eso sea muy digno como proyecto civilizatorio, ¿no? Que mi papá le tenga que limpiar el culo a una extraña, porque a mí no me dan permiso para cuidarlo. ¿Nos parece indigno? Sin embargo, es indigno si quiero pagar pacto, ¿no? Eso es indigno, pero no tener tiempo para cuidar a tus seres queridos, a mí me parece más indigno. En un proyecto, ¿no? En cuanto a proyecto de sociedad que queremos tener, ¿no? Donde el cuidado es totalmente vapuleado y menospreciado. Entonces, que ningún cajón se huele, como diría mi abuela, pero que es cierto, ¿no? O sea, seguimos utilizando al colectivo de personas en prostitución como el chivo perfecto, ¿no? Para seguir, y seguramente ustedes, nosotros aquí no, pero la sociedad bien pensante, que se arranca las vestiduras, ¿no? Sí, bueno, solamente hay que ver los comentarios, cómo se desahogan. Sí, sí, tremendo. Y el grado de agresividad puede ser muy violenta, muy violenta. Bueno, yo no sé, pero bueno, yo creo que si no hay más preguntas... 9:20. Bueno, chiquis, muchas gracias.